Va, ¿estamos listos? Que se arme. Ray Santisteban, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, mi Lego. ¿Cómo te va en esta mañana? Bien, la verdad es que estaba un poco preocupado porque se me olvidó el café, pero ya me acabas de preparar acá un B60 que está bastante bueno. Sí, que la neta, shout out a Mateo, que me lo regaló ayer, que ayer fue mi cumpleaños, pero estuvo tranqui, así que no estoy nada destruido, estoy muy bien. Ok. Y todo chido. Entonces, bueno, quisiera empezar, si quieres, un poco como ¿a qué te dedicas, güey? Ahora me describo como... Es que justamente apenas tuve que mandar una biografía y es ¿cómo lo puse? Era Visual Storyteller and Underwater Researcher. Ah, qué chido. Investigación submarina y pues sigo haciendo contar historias de manera audiovisual. Sí, eso, bueno, si quieres vamos por partes, o sea, ¿cómo empiezas o qué fue primero o qué significa cada cosa para ti? O sea, una parte es, que digo, creo que la parte de contar historias de manera audiovisual está un poco más fácil de entender, pero la parte de la investigación en el agua, ese cotorreo pues sí está un poquito más complejo, ¿no? O sea, ¿qué conlleva o qué significa eso? Sí, o sea, no creas, a mí me tomó también bastante tiempo aceptar y entender que eso es lo que estaba haciendo. Claro. Yo estudio fotografía. Cuando cumplí 19, me fui a Madrid. Ajá. Y estudié fotografía allá un año. Analógico todavía, 100%, laboratorio, todo. Y después me fui a Barcelona y estudié otros 3 años de fotografía allá. O sea, digamos, mi base es la fotografía. Sí. Y en Barcelona sí que me tocó todavía el primer año no, pero el segundo año ya nos metieron digital. Qué chido. Entonces... Pues, ¿qué digo? Ahí o sea, cuando empezó digital estaba bien... Pues siempre que empieza una nueva tecnología, ¿no? Es como esa duda de que sí, no, si va a prevalecer o no. Mucha gente, pues ya con inversión en todo. Y además cuando empieza, pues empieza muy chafa, ¿no? O sea, como que todavía no daba la calidad de lo que daba el film, ¿no? Entonces era como me voy por la tecnología o no, ¿qué hacer, no? Sí, yo todavía mis profesores nos recomendaban no invertir en una digital. Uh-huh. Me acuerdo que salió la Nikon, que fue la primera digital como en el 99, cuando apenas me estaba yendo a Madrid. Ya en Barcelona, 3 años después, salieron las Rebel. Sí. Que fueron como las primeras digitales reflex de menos de 1,000 euros, ¿no? Allá. Y sí que algunos amigos se compraron las reflex y me acuerdo que todos estábamos así de que no puede ser, que se ve cabrón, no sé qué. Y eran, creo que 6 megapíxeles. Claro. O sea, era una cosa así absurda. Pero sí, yo estudiando la cámara que me compré, pues, me acuerdo una Nikon F80. Era con la que disparaba en esa época. Sí, que las Nikon, digo, no sé en ese entonces, pero ahorita qué rápidas son, ¿no? O sea, yo cuando he tenido oportunidad, yo uso Sony, pero de que otro fotógrafo así al lado mío tire con Nikon, así que la ráfaga es una locura, ¿no? Así, fíjate que yo estoy como muy nunca fui como del equipo, así como muy clavado en el equipo. Para eso tengo a Gino, mi socio. Bueno. Ese güey, así todo lo que tengan que ver de equipo es con él. Pero, pues sí, desde que descubrí... O sea, yo de Nikon me pasé en digital empecé con Canon. Uh-huh. Y de Canon me pasé a Sony. Y la neta, o sea, yo lo que veo es la practicidad. O sea, sí, claro. Todo lo demás me da un poco igual. Sony me da una respuesta en poca luz como brutal. Sí. Ahorita me imagino que las Canon... Todavía las mirrorless de Canon pues tiene poco, ¿no? Sí. Porque son ahí. Pero Sony es pequeña... graba video cabrón, toma fotos bastante decente, sí. Ya con ópticas Carl Zeiss, o sea, eso para mí fue como... Porque cuando estudiaba era así como la óptica era Carl Zeiss, porque sí que tomamos clase en medio formato, entonces usábamos Hasselblad, claro, con puras ópticas Carl Zeiss, y pues creo que fue más nostalgia que otra cosa. Sí, claro. Pero siento que es un buen combo. Sí, no, totalmente. Y justo hace poco estaba platicando no recuerdo con quién, pero estamos platicando de las marcas y tal, de invertir y eso. Y la verdad es que, o sea, mi conclusión es que en cualquiera de esas 3 marcas, Sony, Nikon y Canon, vas a
romperla, o sea, de que cualquiera puedes hacer algo extraordinario, en cualquiera hay gente, o sea, más bien hay fotógrafos usando las 3 marcas que tienen resultados extraordinarios, ¿no? Entonces, realmente no es tanto, ya las 3 marcas llegaron a un punto en el que te ofrecen prácticamente lo mismo. Habrá una que te guste más que otra o que haga más de acuerdo a lo, porque también depende mucho de eso, el tipo de fotografía que necesites. Claro. Y pues sí, todas tus necesidades. Quizá habrá una que se enfoque más en eso, pero ya ahorita es que la verdad las 3 son excelentes, ¿no? Creo que siempre ha sido así. Yo en la universidad utilicé Canon analógica y me encantaba. Y ahorita uso Sony, pero Canon me encanta también y Nikon también está de poca madre, ¿no? O sea, cualquiera que está chida. Oye, pero a ver, empezando un poquito, ¿tú cómo eras? ¿Cómo decides estudiar o cómo fueron esos momentos previos en la prepa y tal antes de decidir estudiar fotografía en Europa? No sé, yo es que yo estudié ingeniería mecánica realmente. Yo cuando estoy en la prepa, yo estudié, nadie de mi familia es como artista o hace nada creativo. Sí. Mi mamá es maestra, bueno, sí, no, creativos, otras cosas sí, pero creativos no tanto. Sí. Mi mamá es maestra de inglés y mi papá es dentista. Okay. Y mi papá siempre trabajó en restaurantes, ¿no? O sea, como que ni siquiera ejerció realmente de dentista. Mis tíos del lado de mi papá son abogados, la mayoría. Y del lado de mi mamá también pues, son como educadoras y así. Entonces, pues no sé, era muy bueno para matemáticas. Yo estudié esta área 2 que es químico biológico. Según yo iba a ser investigador biomédico, o sea, era como el hype en mi prepa. Estaba en un CCH ahí medio hippie. Entonces, no sé, de que pues era según yo lo que quería hacer. Pero siempre me llamó la atención irme a estudiar a Europa. Mi mamá me contaba mucho que cuando ella tuvo 18 años se fue a Inglaterra y vio a Pink Floyd allá. Sí. Me cuenta que hasta ahorita no sé qué tan cierto no sea, pero ella me cuenta que estuvo en una fiesta con Bob Marley. Qué chido. Antes de saber quién era Bob Marley, o sea, como que solo fue de que, ¿quién es ese vato? Y porque todo el mundo está como muy cerca, ¿no? Como, y como que un cuate le dijo así, de un jamaicano, así de que, güey, no sabes quién es Bob Marley, ¿no? Sí. Y le pusieron discos después y llega a México, se muere Bob Marley. Entonces como, o sea, imagínate todo esto te lo dicen cuando tienes 14 años. Claro. Se muere Bob Marley y empiezan a salir los discos en México porque no era famoso. Entonces mi mamá es como, era él, fue a ver a Elton John en Inglaterra, creo que en el 74, 75 o algo así. Entonces, pues creo que yo esto más mi prepa hippie, ¿no? CCH, que era mucho de que Pink Floyd y King Crimson. Entonces, como, pues sí, o sea, yo me veía de que voy a irme un año a estudiar a Europa. Sí. Y porque privilegio, ¿no? Obviamente. Sí, claro, entonces, porque privilegio, pues estaba como en mi mente. Y cuando yo termino la prepa, me dijeron mis papás, bueno, pues date, pero tienes que estudiar algo. Entonces, yo tenía yo estaba aceptado en la UNAM para ingeniería mecánica, creo que en el TEC, me dijeron como que eso, que tenía que estar aceptado en 2 universidades, y en el TEC creo que para ingeniería mecatrónica o algo así. Y me fui por un año, me dijeron estudia algo, dije de qué foto, pero más porque yo había llevado un taller de foto en la prepa. Sí. Y más bien fue como, pues foto, siempre me gustó, pero era más como un pretexto. Y pues ya estando allá me encantó. Dije, no mames, yo no voy a regresar a ingeniería mecánica ni de broma. ¿Y cómo es esa experiencia? Digo, en mi caso, ahorita que lo mencionabas, crecí un poco similar en el sentido de que mi mamá, o sea, a mí me tocó ir por mi mamá al aeropuerto. O sea, cuando estaba muy chiquito con mi papá o con mi tía, no recuerdo quién nos llevó al aeropuerto a recoger a mi mamá. Y ella estaba regresando de un viaje de Europa, ¿no? Entonces yo crecí también, o sea, de que me trajo un reloj que daba la hora en alemán y, ¿sabes? Un peluche de Alemania y cosas así. Y los carritos estos de Londres. Y entonces era como que muchas historias de Europa. Y yo siempre crecí con la idea de que en algún punto tenía que sí o sí viajar a Europa, ¿no? Y conocer. Y cuando tuve la oportunidad de ir, sí fue como wow, ¿no? O sea, como una epifanía, ¿no? De todo lo que aprendí, todo lo que conocí. Pero en tu caso, ¿cómo es esa parte de que ya decís, me voy? ¿Te vas con amigos? ¿Te vas solo? ¿Investigas la universidad desde acá? ¿Cómo te aceptan fácil? ¿Era un curso? O sea, ¿cómo fue esa etapa? Mi hermana ya estaba viviendo allá.
De hecho, yo elegí Madrid según yo iba a ser así de que mochilero, iba a estar como solo viajando, pero mi hermana está viviendo en Madrid y conseguí por internet una escuela de foto, o sea, literal de que foto Madrid, curso, y era una especie de curso, duraba un año, pero eran creo que 10 horas a la semana nada más. A toda más. Entonces siento que fue como un golpe de todo, porque es como por un lado hay mucha cultura española, no tanto, yo creo en esa época. O sea, sí me acuerdo que cuando fui a Inglaterra de que en mis discos, así de que discos quemados todavía en CD, de que puta, de Clash y Pink Floyd, y, o sea, tenía como mis discos. En España no tanto, pero sí que reconozco, yo soy de Ciudad de México, yo crecí en el DF, entonces reconoces mucho de la arquitectura, de que el centro de Madrid es el centro de México. Entonces siento que por un lado fue como este impacto. Y por otro lado, la primera vez que viví solo, mi hermana y yo conseguí un depa que era pues unos que le rentaban como igual estudiantes. Sí. Eran creo que 10 habitaciones y 8 eran compartidas. Entonces habían como 16, 18 personas viviendo ahí y eran de Suiza, de Estados Unidos. Entonces imagínate ese revoltijo de gente, un chingo de vino, un chingo de hachís, güey. Entonces siento que... Ajá, o sea, no sé, fue como una explosión de demasiado de todo. Y ahí 18, 19 años. 19 años. Sí, no manches. O sea, que digo, qué divertido, qué buena experiencia. Y digo, ya en retrospectiva que todo salió bien, ¿no? O sea, que también a esa edad todo puede pasar, ¿no? Claro, claro. ¿Y tu hermana qué hacía allá o qué la llevó allá? Mi hermana, pues creo que un poco también con esta idea, fue un poco también de que mi prima... O sea, es como mi prima, luego un año abajo viene mi hermana y luego vengo yo. Mi prima se fue a Francia a estudiar, creo que francés. Mis papás así de que no tenemos tanto varo y mi hermana se consiguió una chamba de esa que cuidan niños de niñera en Alemania. Y en Alemania dijo como que no le fue tan bien y entonces por eso se fue a Madrid. Sí. Y en Madrid estaba estudiando teatro. Entonces ya después nos salimos de esta casa de miles de personas y cada quien agarró un depa compartido. Y yo estudiaba foto y ella estudiaba teatro. Entonces, pues obviamente todo lo que estaba alrededor de nosotros era como súper artístico, creativo. Claro. Yo iba, me acuerdo, a ver sus ensayos. Ella iba a las exposiciones de mis amigos. No manches. O sea, estaba... El sueño. Sí. Ojo. Niños, sigan en la escuela. No, o sea, no voy a decir que no lo aproveché tanto porque fue lo que fue. Y eso me trajo a donde estoy ahorita, que creo que es un lugar increíble y que me encanta. Pero sí siento que... no le saqué tanto provecho porque sí andaba mucho en la fiesta. Claro. O sea, eso es una gran realidad. Conseguí una chamba de mesero en un restaurante mexicano. Tuve que lavar platos como 3 meses y después me pasaron de mesero. Y pues nada, imagínate un grupo de mexas así revolucionando Madrid, el centro. Entonces... En fin, fue lo que fue, pero si están ahí y tienen la oportunidad, aprovechen muchísimo eso, ¿no? Claro. Exposiciones, o sea, a nivel cultural, a lo que estábamos expuestos en el día a día, estaba muy cañón. Sí, ¿y tú ya habías estado aquí en Cancún o o ibas de Ciudad de México? Porque digo, la diferencia abismal que hay en cuestión de eventos culturales y todo eso, la exposición al arte, ¿no? No, yo iba del DF, pero yo crecí en el DF en el sur. En Villacuapa. Entonces, pues, la oferta cultural de Villacuapa no es grande, la verdad. Aunque mis amigos eran como más de Coyoacán, sí que íbamos a cosas. Pero yo me di cuenta ya conociendo gente aquí en Cancún, amigos de acá, que pues, yo en el DF no hacía nada. O sea, creo que toda mi secundaria prepa, pues, no éramos ni demasiado... vándalos, ni demasiado fresa, o sea, como que estábamos ahí en un limbo de... Pues, muy fresa para ser vándalo y muy vándalo para ser fresa. Exactamente, güey. Pero... Entonces, por eso, como que, aunque sí venía del DF donde hay oferta, pues no estaba como muy cercano a ella. Sí, no estabas tan empapado. Que eso es algo bien interesante, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ir 2 veces a Europa en 2 ocasiones distintas. Y, por ejemplo, yo no era tan clavado con el tema del café. Y ahora, si volviera a ir, pues como que mi visión sería totalmente diferente porque iría a un buen de cafeterías, ¿no? Y me pregunto yo, ¿cuántas veces pasé por afuera de cafeterías pues de especialidad, super heavies, que ahorita sería para mí un sueño entrar a una de esas cafeterías? Pero en ese momento simplemente dije, una cafetería y seguí caminando, ¿no? O sea, claro.
la visión con la que vayas o, pues sí, el ojo con el que lo mires cambia la realidad, ¿no? O sea, porque ahí está la oferta cultural, ¿no? Pero si tú no eres proactivo, ¿no? O sea, tú puedes ir a cualquier ciudad de Europa, pero si no investigas o si no tienes esta sensibilidad con el arte, pues puedes ir, tomarte una foto en la Torre Eiffel y tal, y regresarte y no haber aprendido nada o nada sobre arte, o ir con estas ganas de aprender de un tema en particular y decir, no, pues ahí están las mejores galerías de tal, tal y tal, y conocer, ¿no? Entonces sí, como bien dices, o sea, indudablemente iba a abrirse tu mundo impresionantemente al ir a una ciudad como Madrid, al estar en Europa y tal, pero también lo puedes potencializar, ¿no? Si le echas un poquito más, pues sí, si te interesa un poquito más de un tema, ahí seguro lo encuentras. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Estuve como 7 años, 7, 8 años. Wow. Sí, estuve un buen rato. O sea, el curso de fotografía, o sea, ¿lo terminaste de pronto y luego qué siguió o cómo fue? O sea, estudié un año en Madrid, terminé este curso de, güey, es que aparte 10 horas a la semana. Sí. Estaba chido porque eran 2 horas de clase, o sea, además, y tenías que hacer creo que 10 horas de laboratorio, 8 horas de laboratorio. Todo estaba bien chido porque tú tenías acceso, o sea, te pedían un mínimo de horas de laboratorio, pero tú tenías acceso a todo lo que quisieras del labo. Claro. Entonces, una vez más, no lo aproveché tanto como pude, pero agarré muy buena mano en el laboratorio. Y después, como que dije, me acuerdo mucho que estaba viajando solo, fue la primera vez que viajé solo, ya después de casi un año de estar en Madrid. Estaba viajando en el sur, en Andalucía, y me aventé como una vueltita por Cádiz. Estaba en Tarifa, que es la parte como más al sur. No conocía a nadie, traía mi cámara, estaba durmiendo de que en las playas. Y de repente me puse a hacer unas fotos que a la fecha, porque por ahí las tengo, le hice como un libro a mis papás, hace poco las vi y están bien chafas, la neta. Pero estaba como tomándole fotos a mi mano, como viendo al cielo, entonces como que era mi mano y el cielo, pero sin nubes. Entonces como que según yo conté una historia con mi mano. También en esa época creía que iba a ser artista o quería ser artista. Pero después de hacer eso como que me di cuenta que nunca le había dedicado de que 2 horas, 3 horas a solo hacer fotos, a solo concentrarme en sacar este tipo de fotos. Y de ahí me fui a una playa, me dieron un aventón, conocí unos hippies, me dieron un aventón a una playa que se llama Bolonia, que es como muy particular porque hay vacas, entonces hay vacas en la playa. Y yo creo que a la fecha son de las mejores fotos que he hecho. O sea, para mí como visualmente ver vacas adentro del mar fue así como... Esto es Instagram, todo. TikTok, todo, ¿no? Ahorita igual ya la gente ha visto vacas en la playa, pero en esa época nunca había visto eso. Y yo me acuerdo que cuando estudiaba, o sea, es curioso cómo van como saltando las ideas, ¿no? En etapas de tu vida. Cuando estudiaba en prepa foto, uno de mis sujetos eran las vacas, porque me encantaba irme con mi perro. Tenía un Golden Retriever en esa época y me iba a la Jusco, así de que domingo medio crudo y tenía que hacer mi trabajo de foto y me iba a la Jusco con mi perro. Y me encantaba eso pues, habían vacas y era como que lo que le tomaba fotos. Sí. También sin poder, nunca he sido como muy bueno conceptualizando, yo creo. Entonces como que de que, pues está ahí en el Ajusco y hay una vaca, pues a eso le voy a tomar fotos. Claro. Y de repente me veo como otra vez con estas vacas, pero en un paisaje totalmente surrealista para mí al menos. Sí. Y no mames. Y iba con 2 morras que había conocido... Porque dormí en una duna todo esto me suena como súper lejano, pero dormí en una duna en la playa, ahí en Bolonia, y cuando me levanté habían como 2 morras y me dijeron de que, pues vente, vamos a desayunar, y fui a desayunar con ellas y de ahí nos íbamos a ir a una playa nudista. Entonces para Ray de 19 años era como, ¿qué es esto? Ni siquiera había visto tantas mujeres desnudas en mi vida, yo creo. Claro, sí. Y era como un gran plan, pero en eso aparecieron las vacas en medio de la playa y les dije de que ahorita las alcanzo, voy a hacer fotos de las vacas. Claro. Y me aventé como 2 rollos o por lo menos un rollo, sí. En esa época, pues eso, 36 fotos, 40 fotos de unas vacas en la playa. A la fecha, de las mejores que he hecho en mi vida. No volví a ver a las morras, no llegué a la playa nudista. Pero me acuerdo que me senté y dije, no mames, me encantaría poder hacer esto el resto de mi vida. Claro. Como solo viajar y conocer gente y tomar fotos. Y fue uno de los primeros momentos como muy conscientes de los que tengo recuerdo de decir como, pues, güey, ¿por qué no habría de hacerlo? Sí.
Entonces regresé de ese viaje, que fue una locura, ¿no? Después me fui a Sevilla y, o sea, fue como una locura ese viaje. Regreso a Madrid y consigo la escuela en Barcelona. Ok. Yo al piso como gigante llegué y tenía un amigo que también estaba, o sea, como que llegamos el mismo día a estudiar en la misma escuela, pero yo el curso de chafilla, 10 horas a la semana, ese güey un máster de fotografía, sí, de fotografía de moda, además, creo. Y ese güey me contó de la escuela en la que él estudió en Barcelona, entonces, pues, apliqué para esa escuela, hice el examen para entrar a segundo, me batearon y empecé desde primero. Oh, wow. Y pues sí, la llamada a mis papás de que, güey, no va a volver, lo siento. En esa época yo me pagaba todo, pero ellos como que siempre me dijeron de que no hay pedo, te pago la escuela. Sí. Y me pagaron esa escuela que salía mucho más barato que estudiar una carrera acá. O sea, creo que costaba 1,800 euros el año. Y ahí, o sea, ¿ahí cómo fue para tus padres? O sea, eso, o sea, como... Porque por un lado, si a ti no te... O sea, a mí me lo cuentas y digo, no mames, si mi hijo está haciendo eso, me vuelvo loco, ¿no? O sea, de que qué chingón. Claro. Pero tal vez para alguien que no está tan sensibilizado al arte o como que no ve la fotografía, no sé, puedes decir, mi hijo se está volviendo, ¿sabes? Está volviendo loco, ¿no? Un hippie. Vagabundo. Exacto. Entonces... ¿Los veías en Navidad? ¿Venías cada cuánto? ¿Cómo estaba? En ese entonces me imagino había Skype, ¿no? Algo así. O sea, Skype y mails. Sí. Nos mandábamos mails cada... No, pues, güey, no sé. Evidentemente, todo lo triunfo que yo logre, mis padres son los verdaderos héroes detrás de eso. Porque, por un lado, creo que me dieron la suficiente base para... no quedarme haciendo pendejadas mucho tiempo, al menos. Sí. Y por otro lado, pues siempre aguantaron vara y siempre, o sea, como que por mucho, o sea, obviamente hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero yo siempre supe que ellos estaban atrás de mí. Claro. Siempre supe que lo que yo dijera nunca fue como o sea, nunca estuvo en mi mente como decir no me van a apoyar. Sí. A lo mejor se van a emputar o a lo mejor lo que sea. Y pues obviamente pues les cuentas y les llamas cuando estás chido. Sí. Entonces sí se perdieron muchos de los grandes bajos que tuve allá. Claro. Y creo que ellos también, ya después hablándolo, era como, pues no queríamos saber. Sí. O sea, no queremos saber. Entonces, pero sí fue, pues, no sé, lo pienso yo también, de que yo a veces sabía de que 2 semanas que no les mandaba mails, ya sabes. Sí. Y no sabía nada de mí. Sí, digo, la neta, qué chido y si en algún momento soy padre, o sea, justo pienso en eso, ¿no? O sea, cómo lograr ser, no, o sea, poder controlarte de cierta manera tus impulsos o las ganas de querer tener control de todo cuando tus hijos ya están grandes, saberlos apoyar, saberlos sabes darles un coscorrón y decirles, no, güey, no es para allá, vente para acá. Y además, en lo que tú crees que está chido, ¿no? Porque es como, jefe, tú ya no sabes qué onda, ¿no? O sea, como que yo me imagino si ahorita yo siento que sé qué onda con la vida, en ese momento va a ser de que, jefe, ya eso ya no está chido, ¿no? O sea, como que lo que para mí es chido, tal vez en 10 años ya no va a tener nada de relevancia, ¿no? Claro, yo estaba en onda, pero la onda cambió y eso te va a pasar a ti. Exacto. No sé, güey. O sea, ¿sabes qué? Ahorita que que es algo que creo que nunca me había puesto a pensar, que en mis papás es como muy interesante. Y mi mamá, en su caso, como te dije, ella fue a Inglaterra, ella vivió en Inglaterra creo que 1 año, como a los 18. Entonces ella siempre me dijo como yo sabía que es algo como que fue muy formativo para mí y que definió como mucho de quién soy y quería que tú lo vivieras. Sí. Y mi papá, por otro lado, mi jefe era de que mis abuelos tenían como un chingo de varo y se les acabó. Sí. Tuvieron 9 hijos, también se mama, ¿no? O sea, entonces mi papá es el cuarto, los primeros 3 sí se fueron a Europa. Claro. Y a mi papá ya no le tocó. Entonces creo que fue un poco de... Por un lado, mi mamá quería que viviéramos lo que ella vivió y por otro lado, mi papá quería que viviéramos lo que él no pudo vivir. Claro, sí. Entonces, no sé, beso al cielo para los dos. No, qué chido, la neta. O sea, la neta, qué buena experiencia y pues sí, mis respetos de poder apoyarte y de poder... o sea, como que saber hasta dónde sí y hasta dónde no, porque también en amigos te das cuenta, ¿no? Cuando son muy estrictos o muy limitantes, casi siempre termina eso mal, ¿no? O sea, queriendo evitar cualquier problema, terminas metiéndolos en más problemas. Claro. Y
ya que te vas a Barcelona, ahí qué onda, o sea, cómo es o sea, ese nuevo cambio, el ya decidir, o sea, si estuviste allá 7 años, ya había pasado un año o cuánto que estuviste en Madrid, te vas a Barcelona y ahí o sea, esa nueva escuela de fotografía, ¿cómo fue? Eso, o sea, yo estuve un año en Madrid. Uh-huh. Y de hecho lo que decías, yo me aventé creo que casi 2 años sin regresar a México. Sí. O sea, al final como que mis papás me apoyaban, yo ya me pagaba mis cosas, pero pues sí era caro todavía, era muy caro como hacer ese viaje. Entonces yo creo que en los primeros 3, 4 años regresé una vez nada más o 2 veces. Llego a Barcelona a una escuela que es el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Yo como un imbécil llego y ni siquiera sabía que era el catalán. O sea, güey, soy bastante ignorante a la fecha, pero ya sé varias cosas. Pero en esa época era súper naive, güey. Entonces llego a esta escuela que sonaba como súper chingón. Ya son 3 años, ya son clases todos los días, ya... O sea, tenía este rollo como de ser muy académica. Sí. En mi primera escuela, en la de Madrid, en el EFTI... Teníamos grandes fotógrafos de profesores. O sea, de hecho yo tuve, o sea, profesores que eran de que Premio Nacional de Fotografía, uno de los güeyes más, Miguel Oriola, de los más cabrones de moda en toda España. O sea, como gente como muy pesada, como fotógrafos. Sí. Y daban algunas clases. Ese era como el approach del EFTI. Y en el otro, en el IEF, que es este Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, hay muy buenos profesores, pero más como en un rollo académico. Uh-huh. Entonces empiezo a ver como un chingo de teoría, laboratorio. O sea, teníamos creo que 6 horas de laboratorio a la semana. Hacíamos, ¿cómo se llamaba? Granulometría. Entonces medíamos con una madre la densidad de los negativos, calibrábamos negativos, teníamos tiempos de revelado súper estrictos, teníamos clase de arte, nos hablaban de narrativa. O sea, no mames, o sea, increíble. Teníamos una cámara de gran formato. Una vez más, usen lo que tienen enfrente. Yo me volé todas las putas clases de gran formato por pendejo. Le caía muy bien a los profesores, eso sí. Creo que tenía como una muy buena vibra de estas ganas de vivir. Y me pasaban, pero no tomé casi fotos con gran formato. Me hubiera encantado tomar más. Entonces eso, era una escuela muy técnica, muy, muy, muy técnica. El cuate que nos daba Photoshop era un güey que es el que estaba marcando la pauta en España en esa época, que escribía libros, se llamaba Hugo Rodríguez, Arturo Rodríguez, no me acuerdo. Entonces siento que fue como mucho crecimiento para mí como fotógrafo. Claro. Aunque ya casi no hago fotos, me considero como un muy buen fotógrafo en ese sentido. Vimos muchos autores. Teníamos clase de paisaje, teníamos clase de narrativa visual. Entonces ya sabes, teníamos de que 6 meses de una clase era solo autorretratos. Todos los retratos eran con Hasselblad. O sea, estaba chingón, güey. Sí, o sea, estaba como muy padre. Y Barcelona en esa época era un hervidero de todo. O sea, estoy hablando de 2003 a 2006, más o menos. Entonces empieza como... Justo me tocó el primer año del Sonar, que era este musical de música... Este festival de música experimental, electrónica. El primer año fue Bjork. Yo no entré entonces, pero había una madre que se llamaba el Antisonar, que era un rave que se hacía en la calle de al lado. Ya sabes, así los punks ponían así como sound systems de techno. Entonces... La gente patinaba un chingo en el centro. O sea, fue como un hervidero el MACBA, que es el de Museo de Arte Contemporáneo. A la fecha todavía dejan patinar ahí, pero en esa época todo eso estaba lleno de skaters. Entonces venían skaters de Inglaterra, de Italia. Y lo sé porque andaba con una morra que vivía en un piso de puros skaters. Entonces eran igual como 10 skaters sucios. Sí. Porque huelen feo, báñense, no mamen. Ahí metidos que venían solo a patinar, güey. Entonces todo el mundo estaba creando. Salías a la calle en jueves, era cuando eran las inauguraciones. Salías y siempre terminabas pedo porque habían aperturas de galerías, todo, no sé, y muchas como muy pequeñitas, ¿no? Como de gente como nosotros que abren. Y graffiti, ¿no? Me tocó también así de que Miss Van estaba por ahí. O sea, yo hasta después me enteré quién era. Mucha gente como muy, muy pesada de graffiti y se permitía, era como un poco lo que buscaban. Fueron unos años, sé que siempre decimos esto en retrospectiva,
Pero, wow, güey. Wow con las fiestas, wow con todos los artistas pesados, pasaban siempre por ahí, ¿no? Me tocó como muy buenos DJs, muy buenos shows, muy buenos conciertos. Sí, era para un joven que está pensando que quiere ser artista, pues es como un ideal, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, la mejor aventura de la vida, ¿no? O sea, qué chido. Y sí, o sea, qué padre que en retrospectiva lo veas y sea como, o sea, eso está súper. Y nuevamente, pues eso tiene mucho sentido en o sea, en Europa, donde tenía que suceder todo eso, ¿no? En ese momento quizá no podías medir qué tanto, como digo, en ninguna, ahorita pues no sabes si en 10 años van a decir, no, ¿te acuerdas de este güey que conocimos que pues, hacía tal cosa y ahora ya está súper cabrón en eso? O sea, como que eventualmente con el paso de los años va tomando fuerza todos los movimientos, pero pues claro, en Europa iba a ser una locura. ¿Y cómo es cuando ya decides, bueno, quiero regresar a México? ¿Cómo se da ese? Perdón. Estando en Barcelona, ¿terminas la escuela y empiezas a chambear allá? ¿O dónde empiezas a chambear? ¿O ya hasta que te regresas acá? Tenía el tema también de que no, o sea, yo siempre trabajé como en restaurantes, en bares y así, hasta el final en Madrid. Como que sentía de que no quería manchar mi arte vendiéndolo. Sí. Es que es una mentalidad muy pendeja, por favor, güey. Si pueden vivir de lo que aman, solo háganlo, encuentren la manera. Ahorita obviamente lo veo diferente, pero también tienes que, o sea, en Barcelona pues, viví como en una fábrica abandonada, andaba sin movimientos ocupas, ya sabes, o sea, sí. Como que me empecé a meter como en este rollo. O sea, yo cuando termino... Cuando mi último proyecto de no me acuerdo si era de imagen o de narrativa, eran las fotos de mis como roomies de la fábrica abandonada. Entonces es como, por ahí las tengo. No son grandes fotos, pero sí son grandes personajes. Claro. Entonces, pues ya, güey, era ya sabes, de que recogíamos basura para llevarla a la casa, como muebles de la basura. Sí. Íbamos al mercado a que nos regalaran la comida que no tenían. Entonces siento que hoy estaba como en otro rollo, como bien chingón, de ya super punk también. Sí. Entonces como que también todo este rollo de artístico, creativo, empiezo a identificarme más con... Pues sí, como todo este arte povero italiano, ¿no? Además, sí. y llegaba a la casa, así de una fábrica abandonada, llegaba un guato que hacía noise. Entonces, así de, les voy a dar un show, pero yo no grabo nada, todo es como performance. Entonces se ponía un micrófono de contacto aquí y empezaba a cantar y hacía ruido. Entonces, como que siento que este como mundo me atrapó, pero al mismo tiempo me llevó yo seguía trabajando en un restaurante mexicano, entonces... Y me llevó como pues no, terminaba como sin hacer nada. O sea, claro. Como que sí me di cuenta que a nivel productivo, o sea, no productivo, creativo, sí tenía un chingo de ideas, pero que nunca llegaron a nada. Entonces, termino de estudiar, o sea, como que la neta ni terminé la escuela. O sea, me faltaron todavía otro año de proyectos y todo. Y dije, ya, la chingada, porque soy punk, no voy a pagarles a la escuela. Ya no tengo nada que aprender de ustedes como un imbécil, señoras, señores, señorites. Aprendan. Pero bueno, fue lo que en su momento pensé y me fui a Italia con una morra que en esa época estuve un rato viviendo en Sicilia. Uf. Por ejemplo, ahorita que decías eso de viajar, yo siento que o sea, a pesar de que no tienes como esa concepción de, como dices ahorita, de a lo mejor del café y ahorita sí buscarías como cosas más específicas, sí siento que el viajar... sin querer te enseña muchísimo, güey. Muchísimo. Entonces yo, por ejemplo, aprendí muchísimo de la gastronomía por trabajar en una pizzería. Claro. Yo aprendí muchísimo de tomar vino, no porque iba con sommelier, sino porque tomé un chingo de vino barato. Sí. Entonces cuando me dieron mi primer vino bueno, dije como, ay, cabrón, esto sabe diferente. Sí. Y pues sí, estuve un rato en Italia, estuve como 6 meses en Italia, estuve en Palermo, estuve trabajando en una pizzería en un lugar que se llama Marina de Ragusa. Palermo es una ciudad súper... intensa, andaba con pues, todo el crew con el de mi morra, mi morra de esa época, Kiara, también besó al cielo, ahora tiene un hijo con uno de mis mejores amigos. Cuando se graduó de medicina, ella estudió medicina y su graduación hizo un rave que terminó la policía llegando. Entonces imagínate, habían unos personajes así de que
esto es lo pintoresco, vean cosas como también medio gachas. Entonces termina eso y decidimos que haré yo así de que vámonos a... Creo que nos fuimos a Madrid y después estuvimos viajando aquí por México o al revés. Primero viajamos todo el sureste de México de que lo típico Palenque, hongos y después Oaxaca y después subimos acá y terminamos en la Riviera. En esa época ya estaban mis papás viviendo acá. Ya. Y los vine a visitar, también tenía como 2 años sin verlos. Es un poco, no me acuerdo exactamente cómo fue la temporalidad, pero fue eso de que estuve en Italia, luego me regresé a México a viajar, luego me regresé a Madrid y estuve trabajando ya solo de... Estuve trabajando de mesero, no sé, me voy a revolver, pero bueno, estuve todavía un ratito más en Madrid, pero ya trabajaba en una barra, era barman. Nunca supe preparar más nada, o sea, solo preparaba de que cubas. Y así. Y servía chela de barril. Y trabajaba ahí fue cuando mi primer trabajo de fotógrafo, trabajaba en una discoteca. Entonces salía de trabajar en el bar y me iba a una discoteca a hacer fotos para una de estas páginas de sociales. Sí. Y sí, fue mi primer acercamiento a la fotografía ya como trabajo. ¿Y esa experiencia cómo fue? ¿Ahí ya era digital o cómo era? Sí, ya era digital. Toda madre. O sea, ¿y era tu equipo o ellos te ponían equipo? No, tenía... ¿Qué fue la primera? Tenía una Canon, una Rebel. Sí, me compré una Rebel, no sé, de las primeritas, güey. Sí. Y de ahí, o sea, ya que empiezas o sea, como que te reconcilias un poco con la parte profesional, con vivir de lo que te gusta y todo, ya no verlo solo como arte, sino empiezas ahí a ver que ya puedes recibir un ingreso por hacer fotografía y te quedas un rato chambeando allá o es poco el tiempo que ya dices, ya me regreso a México. Ahí creo que lo que descubrí, sí, me di cuenta que no me pagaban mucho, lo hacía como más por pues, estaba divertido, ¿no? O sea, iba a la discoteca y obviamente regalaban tragos y tal. Y era algo donde no podía tener, más bien como que entendí que me gustaba mucho no tener jefe. Yo tuve como muchos jefes y yo, evidentemente con todo esto que te cuento, yo cuando era morro, todavía lo soy, pero en esa época era como mucho más... ¿Cuál es la palabra? Como cuando... Soberbio. Soberbio, sí. Súper soberbio. Entonces yo de morro y era un dolor de huevos en muchas cosas. Así de que decías que no quiero trabajar para alguien que sea más pendejo que yo. Claro. Así tal cual. Entonces siento que más bien eso fue mi primer vistazo a no tener jefe. Claro. Y... al mismo tiempo, mi jefe del restaurante donde trabajaba, que era barman, que se volvió como uno de los socios. Primero era como el encargado y se volvió socio. Entonces, cuando se volvió socio, todo se fue a la mierda. El güey tenía una banda de como punk. Sí. Entonces, yo lo iba a documentar. Entonces, de que en lo que trabajábamos, teníamos 3 horas, nos la pasábamos así de que tomando, íbamos al estudio, el vato grababa, yo le hacía fotos y después regresábamos al restaurante, yo me metía a la barra, chambeaba, salíamos, nos íbamos de fiesta. Entonces, me gustó y todo ese fue como la primera vez que empecé a documentar un poco a la gente que tenía alrededor, que es algo que no tengo muchos, o sea, no me arrepiento realmente de cosas, pero algo que sí me hubiera gustado es tener registro fotográfico de mucha de la gente que conocí. Sí. Que pues eran muchos personajes. Entonces siento que ahí como que agarré por un lado la parte de no tener jefe y por otro lado la de la fotografía documental. Sí. Que al momento es todavía lo que más me gusta. Claro, sí. Ok, bueno, digo, qué aventurota te aventaste allá y qué emocionante como ir descubriendo que digo, es en el mundo ideal, así, ¿no? O sea, como que poco a poco y siempre vamos cambiando y vamos como que a lo que voy es que puede ser que te claves en un tema o te claves en algo y digas, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, aunque sea un rato, lo disfrutas y todo lo aprendes y de ahí dices, bueno, ok, ya no me gusta tanto por esto y lo otro. O sea, creo que muchas veces cuando vamos creciendo es eso, ¿no? O sea, como en realidad no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces es como que ir descubriendo eso. Yo estudié diseño gráfico, pero luego empecé a hacer fotografía, pero luego video, pero luego regresé a la foto. Entonces como que he ido... o sea, al principio decía, no, pues diseño gráfico, ¿no? Y nunca pensé en la fotografía. Me gustaba y lo hacía como hobby o, como porque me gustaba mucho hacer fotos.
y editarlas y, ¿sabes? Como que toda esta época pues del inicio de las redes sociales y de sobreeditar las fotos y hacer cosas así muy creativas. Claro. Que para mí era muy divertido, pero jamás dije, quiero ser fotógrafo. No, nunca lo pensé de esa manera. Después empecé a ver como que la fotografía y me llamó la atención y me clavé en eso, pero quizá mañana me guste cocinar, ¿no? Y entonces me clavé en eso. O sea, creo que eso está bien chido, que tengas la oportunidad y más bien que no... O sea, no seamos tan... porque a veces a mí me pasa, ¿no? Que qué es lo que quiero hacer y lo tengo que decidir y eso es lo que tengo que hacer por el resto de mi vida, ¿no? Y en realidad creo que no, creo que es ir siguiendo lo que te gusta. O sea, en mi caso así he sido, ¿no? O sea, explorar muchas veces. O sea, la fotografía empezó como un hobby y luego, ok, pues hay alguien que le gusta lo que yo hago y lo necesita para un negocio y me quiere pagar por eso. Ok, negociémoslo y veamos cuánto puede ser por mi tiempo y mis habilidades y tal, y de ir creciendo, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera más chida de hacerlo. Y en tu caso, ya que empiezas a trabajar más la fotografía, a darle un poquito más de sentido a eso, y ahora sí, o sea, ¿en qué momento ya empiezas a pensar en regresar a México? O como dices, ya me voy a regresar a México. Yo vivía en Madrid, justo ya estaba como en esta dinámica de bar, punk rock. Trabajaba también, me acuerdo que trabajaba en un bar ahí, o sea, en el que me pagaban, en Chueca, que es como el barrio gay de Madrid. Y aparte trabajaba en un bar, en un Ocupa, que era así como un centro social ocupado, también en el centro de Madrid. Y la neta no estaba haciendo nada de mi vida, o sea... Y me llegó, de repente terminé con esta morra, con Kiara, y como que de repente dije, pues, ¿qué hago en Madrid? O sea, como que tuve uno de esos momentos de, güey, ¿qué hago acá? Y buscando qué hacer, encontré por un amigo que tomó un curso de... Como que ya sabía que me gustaba el documental. Uh-huh. También ahorita que dices eso, de como darte cuenta, siento que es algo de lo que te deja mucho como... ir creciendo, ¿no? Darte cuenta de que tienes como estas etapas. Uh-huh. y entender qué es lo que es y solo tienes como que pasarla. Claro. ¿No? Disfrútala y pásala. Evidentemente no es algo que te dicen estudia algo para hacer el resto de tu vida, lo cual no tiene sentido, pero como que yo no sabía mucho qué hacer con mi vida, entonces juraba que la siguiente cosa era como estudiar algo más. Sí. Y encontré por un amigo un curso de cine documental en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, uh-huh. que eran 3 semanas. Entonces yo dije de que, güey, no, espérate. Ahorré machín, así de que lo que me pedían, de lo que me dijo mi amigo que lo había tomado el año anterior o hace 2 años. Entonces yo ahorré, hice mis cuentas y con esto me alcanzaba para mi vuelo, el curso y llegar después a Cancún a ver a mis papás y regresarme. Uh-huh. Y cuando ya me iba a inscribir me di cuenta que habían puesto el doble, o sea, subía el doble. Creo que no costaba mucho ahorita que lo pienso, pero eran como de 1,200 euros, había subido a 2,400, claro. Una cosa así. Entonces ya no me alcanzaba, pero ya sabía que no quería estar en Madrid. Entonces dije, bueno, me voy de vacaciones a Cancún, uh-huh. a ver a mis papás, que ya estaban viviendo acá, y regreso. Sí. Y nunca regresé. Estoy de vacaciones. Sí, güey. Y sí, o sea, llegué aquí. Estaba también como, o sea, sí, tuve como temas de fiesta fuertes. Entonces creo que ahorita como retrospectiva también llegar aquí, estuve como 3 meses como sin hacer mucho en casa de mis papás. Pero con algo de lo que me sobró de ese dinero que tenía para el curso, me tomé mi curso de buceo. Y ahí fue así como el clic. Dije, no mames, ¿qué es esto, güey? Ahí es donde empiezas a interesarte por el tema subacuático y todo esto. Sí. O sea, me di cuenta por un lado de que ya no tenía nada que hacer en Madrid. Uh-huh. De hecho, yo estaba casado en esa época. Sí. Entonces tenía que regresar. Me casé por los papeles, sí. Y tenía que regresar para sacar la residencia. Y dije, no, güey, ¿sabes? A la chingada. Me quedé aquí. Empecé a dar clases de inglés, pero siempre como con este rollo del buceo, como con estas ganas de bucear más, pero era como muy caro, no tenía dinero. Me encontré un amigo, entonces para salirme de casa de mis papás me fui a casa de un amigo, y estuve como 2 años por ahí medio... Conocí a que fue, o sea, como a mi socio de ahorita Gino, a mi gran crew, que es como pintor, Gastón, sí. Beso al cielo, ¿no? A todos ellos. Y 2 años después...
un cuate con el que había de la marina donde fui, en Solo Buceo, que empecé a bucear, me dijo, oye, estamos buscando a alguien para hacer como grabar video submarino para turistas, o sea, como este güey que te pone la iguana y te toma una foto, es lo mismo pero bajo el agua. Entonces yo dije, ¿y qué tendría que hacer? No, pues bucear todos los días. Y dije, venga. Tenía rastas hasta la cintura en esa época, me hicieron cortarme las rastas, me hicieron rasurarme y dije, sí, toda la chingada con tal de bucear. Y durante 2 años estuve buceando todos los días. ¡Wow! ¡Qué locura! Y digo, es algo particular, o sea, yo he tenido, una vez he buceado, no, o sea, solamente cuando, creo que fue cumpleaños de Diego, mi hermano, el del medio. Mi papá mucho tiempo se dedicó a bucear, o sea, trabajaba en una tienda de buceo en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida, entonces nos llevaba y era de que, güey, pues la divertida de nuestra vida porque estábamos bien morros. Ajá. Y pasaban todos los turistas y estábamos cotorreando todo el día y en la tienda y así, ¿no? Era muy divertido. Y creo que cuando mi hermano cumple 15 años, entonces yo tenía 14, dice, pues ya vamos a que hagan su primer buceo, pero muy inteligentemente mi papá nos llevó con un amigo suyo y dice, o sea, yo voy a ir, pero, o sea, ustedes hablen con él y es como, ¿sabes? O sea, como que él es el responsable, como que él, por temas de seguridad y todo, no quería él ser el que nos lleva pues por la parte emocional, ¿no? Claro. Que tienes que estar bien concentrado haciendo lo que estás haciendo y que te estén enseñando y que lo hagas bien, ¿no? Y estuvo súper chido, o sea, recuerdo que estuvo muy divertido ahí en Playa del Carmen. Recuerdo una sensación de frío abajo del agua que nunca había sentido, que estaba chido. Y ya estuve buceando, pero a lo que voy es que es algo que te tiene que enamorar, como bien dices, y que, por ejemplo, algo que se ve muy divertido es tomar fotos en un barco. Y yo casi siempre que hago producciones en barcos me la paso fatal, ¿no? Porque me mareo, ¿sabes? Casualmente hay mal clima y entonces es como, pues me mareo el triple y entonces, o sea, como que no siempre, o sea, desde fuera se ve muy padre, ¿no? Pero hay muchos desafíos. Si es complejo hacer una foto, o sea, aquí en la tierra, fuera del agua, hacer una foto abajo del agua o sea, implica millones de cosas, ¿no? Que tal vez, nuevamente, no sabes, o sea, no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces, hasta que te enfrentas, o sea, ¿cómo es cuando empiezas a hacer fotografía abajo del agua o cuando empiezas a trabajar de eso? O sea, ¿qué fuiste descubriendo? Que fue como que, ay, güey, o sea, ahora hay que hacer toda esta serie de cosas que nunca se me habían ocurrido en la foto. O sea, ¿qué tanto aprendiste de tomar foto abajo del agua? Creo que, o sea, sí, definitivamente. Si les gusta la foto y están pensando en entrar a la fotografía submarina, no lo hagan. No se lo recomiendo. Van a gastar muchísimo dinero. Pues todo es más complicado abajo del agua. Exacto. Todo es más así como cuando haces una producción arriba de un barco y todo vas como doblemente preparado porque sabes que no puedes regresar a tierra. Sí. Si se te olvidó algo, no puedes ir al Oxxo. Pues es lo mismo, pero sumándole el grado de que te tienes que quedar abajo del agua. Entonces, yo cuando empecé tenía como 10, a pesar de que habían pasado 2 años de que me certifiqué, a lo mejor ya tenía 10 buceos. O sea, había buceado como muy poquito. Y más bien el tema es que me aventaron así de sí, tú graba, hacíamos video. Usábamos unas Handycam Sony así pues sí, Handycam que todavía grababan en cassette. Sí. Esto fue hace, pues, que como 2011. Sí. O sea, tiene un rato. Y el housing era un housing hechizo que hicieron estos cuates de la tienda de buceo que cortaron un tanque de buceo y le pusieron como una cosa para poner adentro la Handycam. Sí. Y con unas placas de acrílico y unos O-rings y unos broches de presión cerraba. Entonces aprendí mucho de cómo funciona, como... el cuidado del equipo, por ejemplo, el estar al lado de la sal, pero sobre todo, que es como lo más importante, cómo estar cómodo abajo del agua yo. Ok. O sea, realmente y también siento que tapé un poco con lo que estábamos hablando antes de cuando empecé a trabajar en algo que no reconocí en ese momento, pero que fue como muy importante. Cuando empiezo a trabajar en discotecas, te enfrentas por primera vez a regresar a tu casa 4 días a la semana con, no sé,
porque tomaba de que 350 fotos. Sí. Entonces te enfrentas a tener que empezar a hacer tu propia metodología de tu proceso de selección, qué programas utilizas, cómo las envías. Entonces es muy buena práctica. Sí. A veces hay chambas que te van a dejar dinero, a veces hay chambas que te van a dejar portafolio o puede ser crecimiento de alguna otra manera y a veces solo la práctica. Sí, desarrollar tu skill, ¿no? Sí. Exacto. Y estar todos los días en el agua grabando turistas me dejó eso. Aparte de que cuando salías del agua tú les tenías que vender, sí. que soy pésimo para las ventas, entonces eso me hizo un poquito más... Yo soy bastante introvertido en general, sí. hasta que me estoy en confianza. Entonces eso me hizo también como tener que aprender a vender. Nunca había tenido que vender realmente. Sí, que no mames, se ve cabrón, salieron increíbles. Y ves tu video todo chafa moviéndose así, porque abajo te das cuenta que cuando grabas la respiración tiene todo que ver, porque cuando tú inhalas, subes tantito porque te llenas de aire, cuando tú exhalas bajas tantito. Entonces, aprender como esas pequeñas cosas que el cuate para el que trabajaba me daba unos tips y su novia, sobre todo una argentina, Laura creo que se llamaba, me daba como muchos tips de vas bajando, entonces vas soltando la respiración y entonces eso hace que tu cámara empiece a ir para abajo y agarras la corriente. Entonces ya que le agarras el modo, güey, puedes hacer unos putos travelings así de que vienes así solo con como tu si respiración. Grúa, ¿no? Exacto. Y se vuelve como muy interesante, empiezas a leer el arrecife porque si tu turista... Primero yo grababa como puras aletas porque pues nunca llegaba a estar adelante. Entonces ya después que el turista viene acá, me dio mucha confianza para navegar abajo del agua. Lees el arrecife, entonces yo... También porque siempre haces el mismo. Claro. Entonces ya sabía que aquí, por irme con la corriente de este lado me abría y le iba a caer del otro lado. Entonces empiezo a hacer como... Siento que me dio muchas herramientas que después utilicé para video. Sí. Sin darme cuenta. Sí, es que ahora que lo dices, o sea, qué loco porque pues sí, estás en el mar, a pesar de que es muy raro moverte abajo del agua, pero pues prácticamente en teoría pudieras hacer cualquier movimiento que en tierra no puedes hacer, ¿no? Es como tener un dron, ¿no? O sea, que te puedo dar vueltas y hacer cosas bien chidas, pero pues la estabilización es otra cosa, ¿no? O sea, ahí no, o sea, ¿cómo estabilizas, no? Pues no hay manera de estabilizar, ¿no? O si hay como algo que... No, así de que como tipo un gimbal o algo así, no, güey, pues es ahí bueno, ojo, ya los más pro, los que, o sea, si vas a grabar con una red o alguna cámara de cine, sí que las ponen en unos scooters. Claro, con motor, ¿no? Tienen un motorcito y tienen una flotabilidad neutra y como son más pesadas, o sea, entonces ya con el puro motorcito lo puedes usar. Pero sigue siendo mucho el skill del buzo, ¿no? Sí, del operador, ¿no? Sí. Digo, en tierra también, ¿no? Pero a lo que voy es que o sea, para practicar, no puedes practicar en tu casa, ¿no? O sea, necesitas meterte al agua y practicar. Que eso también está muy chido de los primeros empleos y es algo que siempre hay que agradecer, que de alguna forma confían en ti y te permiten ir desarrollando pues aprender, ¿no? Mientras te van pagando, ¿no? Que normalmente inicias cobrando poco, pero está chido porque así vas desarrollando tus habilidades. Y sí, en retrospectiva lo ves y dices, madres, ¿cómo les cobraba por eso, no? Pero, o sea, está padre y vas aprendiendo y ya lo vas desarrollando y por eso, pues, cada vez valoras más tu trabajo y todo, porque en realidad, en teoría, pues, sí estamos mejorando, ¿no? Y, digo, hasta la fecha sigues haciendo fotografía subacuática, ¿no? Pero ¿en qué? O sea, ¿cómo fue esa etapa? O sea, dices, bueno, ya cumplí mi etapa con los turistas o cómo se va dando. Bueno, antes de entrar, o sea, en esos primeros 2 años que estuve afuera del agua, empiezo por un primo, por Brando, conozco a Daniel y Lore, que son los de Band of Designers, una agencia pues en ese momento eran como sobre todo de branding. Ahorita ya hacen también como e-commerce y así un montón de marketing. Pero en ese momento eran Dan y Lore, venían saliendo de Puebla de estudiar diseño de información y armaron como... También ubicas ese momento en que todos queríamos tener como nuestra agencia. Sí. Entonces era de que, güey, tengo mi agencia y eres de que eres tú. Sí. Y alguien te hizo un logo. Sí. Entonces, pues así yo empecé a chambear con Band of Designers. Sí. Que realmente Lore entra a chambear, entonces nos quedamos Daniel y yo y éramos Band of Designers. Sí. Y agarrábamos trabajos como, pues, sobre todo de diseño. Y por ahí cuando necesitaban fotos, como que yo saltaba. Y jalé a Gino,
que yo ya cuando llegué aquí también empecé como a freelancear de fotógrafo. Pues lo típico de que soy fotógrafo y unos 15 años, sobres. Unas fotos para un restaurante de un amigo de mi papá, pues, sobres. Sí. Y Gino también. Entonces yo cuando necesitaba un asistente me llevaba a Gino. Sí. Y Gino cuando necesitaba un asistente me llevaba a mí. Y un día como que dijimos de que pues güey, ya hay que repartirnos las chambas. Y empezamos a jalar juntos. Como ya no nos interesaba tanto lo que estaba haciendo Band of Designers, creamos The Steels, que es como mi agencia hasta la fecha. Sí. Como la división de imagen de Band of Designers. Una vez más, somos 3 personas. Sí. Trabajando, en esa época trabajábamos porque yo cuando... ¿Cómo estuvo? Hubo un momento en que me quedé sin casa, entonces me regreso a casa de mis papás unos meses y trabajamos en la sala de mis papás, güey. Yeah. O sea, ya sabes, pero éramos Band of Designers. Sí, Daniel así llegaba de camisa, yo obviamente de que en boxers y playera. Y ya fundamos The Steels, empezamos a trabajar en imagen y yo buceaba, pero después también, como podía medio organizar mis días, pedía días y sacaba chambas de foto. Tampoco teníamos tantas, pero teníamos a lo mejor una a la semana, una cada 2 semanas. Y The Steels, la neta, empezó a irle bien. Entonces, de repente digo, como ya, o sea, basta de tomarle videos a los turistas. Y ya le empiezo a meter a The Steels y tuvimos como una buena rachita donde agarramos la cuenta esta de Grupo Ultra, que les hacíamos todo, así de que teníamos una iguala, entonces sí, de que eventos, fotos de producto, de lo que sea, y nada glamuroso, bueno, un par de cosas interesantes, sí. O sea, porque estuvimos varios años con ellos, pero aprendimos una vez más, como nuestro flujo de trabajo se volvió ya como muy fino, sí. O sea, ya un evento a base de hacer 3 eventos a la semana, pues ya un evento ya no nos daba miedo, ¿no? Ya llegabas, aprendías que llegas a ver qué hay que hacer, de menos a más, primero detalle, luego vamos abriendo personas, luego descriptivas, porque si no llegabas a editar y puta, no mames que ninguno de los dos tomó una foto de todo el lugar, ¿no? Una descriptiva, o no mames que nadie tiene detalle del producto. Sí. Entonces ahí aprendimos mucho y conforme fue creciendo ojo, nos explotaban. Claro. Ojo. No todo el trabajo que le entregábamos era bueno, güey, ¿no? O sea, es eso que dices justamente, esta línea de pues vas aprendiendo y vas cobrando. Sí. Oye, ¿y nunca te pasó, o sea, viniendo pues de Europa, de haber estudiado fotografía, como todo, o sea, porque pues este acercamiento a la fotografía como arte, ¿sabes? O sea, como esta parte artística y luego esta otra parte de, por ejemplo, aquí al servicio del turista o al servicio de una gran marca, a nivel comercial, o sea, ese choque de no, a ver, espérate, es que mi trabajo es arte o mi trabajo es, o sea, la diferencia, ¿no? De tomar una foto de un producto para fines comerciales o de un retrato para un turista o la otra parte de hacer unos retratos súper clavados, o sea, ese choque de o es arte o es una fotografía comercial, o sea, nunca tuviste esta parte de irte adaptando al mercado o forzar un poquito al mercado a que entiendan tu visión. O sea, ¿cómo viviste esa dualidad? No, pues me sacaron de varias juntas. O sea, también fue una curva de aprendizaje. Yo creo que al final es a lo que muchos llegamos, pues te tienes que trabajar tu ego. Claro, ¿no? Sí. Tienes que entender tu ego. Para mí, pues tuve que aprender por más que yo pueda tener una visión brutal, no siempre es lo que necesita mi cliente, güey. Y estás trabajando, o sea, también como trabajar con un cliente es estar al servicio del cliente, güey. Entonces, sí, me llegaron a sacar de junta, le llegaron a decir a mi socio de que... una vez más, también traía como todo este deje de locura, los punks, no sé qué. Entonces le llegaron a decir a mi socio de sí, pero con Ray no voy a hablar, ya sabes, como cosas así. Afortunadamente mi socio Gino es como súper equilibrado. Sí. Entonces, o sea, hacemos un buen equipo por eso, ¿no? O sea, como que yo le puedo meter un chingo de pasión cuando hace falta y él como que puede mantener como este balance. Y al final terminó, o sea, creo que se traduce en eso, lo que te digo. O sea, yo no soy un artista, yo doy un servicio y eso quiere decir que estoy al servicio del cliente.
puedes decidir en qué trabajas y en qué no trabajas, que también es algo que, pues cuando estás como en el hustle intentando salir, agarras muchas chambas que a lo mejor no son para ti. Sí. Entonces hay que saber qué es para ti, qué no es para ti, y hay que entender siempre, o por lo menos siempre decíamos de Steelses, o trabajamos con personas, no con marcas. Total. Entonces, pero también incluso las marcas como las personas, hay marcas que no se caen bien entre sí y hay marcas que se caen bien. Sí. Entonces tienes que saber cuál es tu lugar. Es normal que vayas a agarrar un montón de chambas porque necesitas pagar la renta, pero conforme pase el tiempo intenta que sean cada vez menos, ¿no? O es lo que yo le diría a Ray del pasado. Claro. Porque nosotros lo que siempre hicimos es que nuestras redes nunca fueron de chambas, siempre fue de qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que nos gustaría hacer. Siempre mostramos lo que para nosotros era de Steels. Entonces, pues sí, tardó como 5 años o 6 años o a la fecha, pero que llevamos ya 10 años, 11 años, ¿no? Sí. Entonces, pero eventualmente la gente te busca por lo que tú quieres hacer, güey. Sí. Y a veces es un cliente al año y a veces te das cuenta que un cliente al año son los que no te buscaron por lo que eres. Claro. Y ahorita ya tenemos como más la tranquilidad de decirle, no, pues te recomiendo a alguien, güey. Hay gente como muy cabrona allá afuera. Entender que no somos esa gente que se quiere comer todo el pastel y que no cree en la comunidad, pues no sé. O sea, no. Esa gente que es como, no, yo agarro por agarrar la chamba. Es como, güey, si yo sé que Leo hace unas fotos cabronas de este estilo, o sea, a ti te gusta ese rollo como medio sepioso, vintage, tal, y tienes unas motos así sesenteras, pues ve con Leo, güey. Sí. Si quieres contarme la historia, pues yo soy tu persona. Si quieres hacer algo de abajo del agua, también soy yo, güey, ya sabes. Entonces siento que siempre nos pudimos rebotar chambas. Estoy dando un poco de vueltas, pero bueno, se reduce a eso, ¿no? O sea, saber qué es para ti y qué no es para ti. Ajá, exacto. Que cuando estás aprendiendo, pues estás aprendiendo, ¿no? Entonces, sí, igual a mí me pasa, ¿no? Que a veces no sabes o un miedo muy común en el mundo del freelance es si le digo que no, vendrá otro cliente detrás de él, ¿no? O sea, porque no somos una máquina de clientes. O sea, no hay un proceso en el que, no, ahí vienen 3 clientes atrás de él, ¿no? O sea, a veces llegan, a veces no, te recomiendan, oye, me dijo tal que haces foto y esto, pero sí, cada vez vas aprendiendo más y conforme a la experiencia y a regarla y a estar en momentos muy incómodos con clientes y decir, güey, ¿por qué acepté esta chamba? Yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo o me choca, ¿no? Sí la puedo hacer, pero no vibro chido. Es que ya vas diciendo, no, güey, o sea, la neta es que ya lo he vivido, no está chido y le dices al cliente, sorry, no puedo. Te recomiendo a tal o deberías de buscar a tal, ¿sabes? O sea, como, sí, eso creo yo que es muy importante como ir entendiendo tus alcances, porque la palabra fotografía puede ser muy amplia, ¿no? Y entonces, pues sí, puede ser desde un retrato hasta producto o eventos o tal, ¿no? Entonces, ya ir entendiendo. Al principio tienes que probar quizá, ¿no? Un poco de todo para entender si te gusta o no te gusta. Pero una vez que ya probaste un poquito o lo suficiente de cada uno, ya puedes decir, güey, la neta es que para mí estos no lo entiendo, no voy a dar un buen resultado o no me gusta y esto sí, esto es lo que me encanta y concuerdo mucho contigo de mostrar lo que te gusta hacer y lo que te gustaría hacer más que todo tu trabajo, ¿no? O sea, al final creo que que vean menos portafolio, pero súper curado, o sea, que sea como lo más chingón de lo chingón, comunica algo, ¿no? A que si ven pues puras, un chingo, pero nada tiene sentido, es como, bueno, tal vez no tenga tanto impacto, ¿no? Sí, y siento que es un poco lo que decías, es descubrir que, o sea, cuando eres morro a lo mejor no sabes cuál es tu, vamos a llamar la voz. Sí. Pero creo que es en lo que más todos los que estamos en este ámbito como creativo tenemos que trabajar. O sea, conocer cuál es nuestra voz. Sí. Y nosotros también pues siempre nos encantó hacer de todo. Pero alguien llegó y nos dijo así de, o sea, sí, güey, puede ser todo, pero es muy confuso para que alguien entienda, ¿no? O sea, entonces
sí haces todo, pero ¿qué es lo que más te gusta o qué es donde más brillas? Y pues nos dimos cuenta que para nosotros, a pesar de que ninguno, bueno, yo soy un poco más aventurero que Gino, pero ninguno es así de que, bueno, buceo, pero buceo no es un deporte extremo. Sí. Pero The Steels es como un rollo de lifestyle que funciona mucho con la Riviera. Al final es comida, es un poco de arquitectura, es un poco de aventura, ¿no? Sí. Lifestyle y aventura. Nos encanta estar allá afuera, nos encanta y documental, ¿no? O sea, como la perspectiva que hacemos es documental. Podemos hacer cosas comerciales, pero nuestra perspectiva siempre va a ser documental. Y hemos hecho producciones y no nos sentimos tan cómodos. O sea, y han salido bien, o sea, de claro. pero no nos sentimos tan cómodos. Entonces, entre antes encuentres qué es lo que se te da más fácil, también te va a salir mejor la chamba, también se te va a hacer más fácil realizarla, ¿no? Y los clientes, pues al final llegan, porque lo bueno de ser un freelance es que tampoco necesitas tantos clientes. Claro. O sea, eres tú, tu computador, aunque tengas una oficina, sí. Eres tú, tu socio, un par de personas contratadas, que es a lo más que ha crecido The Steels. Sí. Y no, o sea, con 5 buenos clientes al mes, ya estamos. Sí. Ya sabes, entonces también perderle un poco al miedo a que no van a llegar clientes y al contrario, darte cuenta de que hay clientes muy buenos porque no necesitas tantos. Sí, sí, eso creo que es una gran manera de verlo. O sea, menos clientes, pero mejores y que te sientas... Porque la verdad, no hay dinero que valga que la pases mal, ¿no? Que estés con un cliente con el que no se entienden y que la pasen mal. No importa cuánto me vayan a pagar, es como no la quiero pasar mal, ¿no? O sea, prefiero que esté bien y que sean menos, pero mejores, ¿no? Y bueno, o sea, cambiando un poco, ahorita acabas de regresar de Estados Unidos, ¿no? Estuviste por allá de gira. Que ese otro rollo, ¿cómo nace todo este tema de monitorear el arrecife? O ¿qué ha sido todo esto? ¿A qué fuiste? Y un poquito cómo llegaste ahí. Sí, estuve como una semanita y media en Washington con la doctora Heather Spence, que es la fundadora del proyecto Ocean World of Sound, que es el que estoy llevando ahorita, y es la encargada, bueno, la que funda toda esta idea del monitoreo pasivo acústico aquí en el arrecife mesoamericano. Y después estuve, que ya después pasamos a eso, en unas conferencias y talleres de Ocean Memory Project, que es una comunidad de artistas y científicos humanistas que estamos estudiando cómo... Si el océano tiene una memoria y en caso de que la tenga, ¿cómo sería? Yeah. Lo cual todavía para mí es así. Y supongo que llego aquí... Yo cuando... ¿Qué es monitorear o cómo se hace? Monitoreo es cualquier cosa donde tú observes y tomes datos de un ecosistema y lo hagas de manera continua o repetitiva, ¿no? Entonces, los monitoreos que normalmente se hacen son visuales. En el caso del fondo del mar, pues los monitoreos suelen ser, tiras un transecto, que es una línea de 30 metros, y tú vas buceando con una tablita. Esto es algo que hacen normalmente los biólogos, oceanólogos, así, vas con una tablita y vas contando los peces, ¿no? Este es un monitoreo de peces. Literal, güey. Así yo cuando tomé un curso de eso dije, ¿pero en serio? Así de, sí. Pasas y cuentas cuántos peces, de qué especie y de qué tamaño, de qué talla. Otra manera de hacer un monitoreo podría ser, delimitas un cuadrado de, pues vamos a decir 1 metro por 1 metro en un área representativa del arrecife y cuentas todo lo que hay, ¿no? En este caso vas a monitorear también corales, esponjas, algas, peces, crustáceos, un poquito de todo. ¿Qué haces después? Agarras y dices, bueno, si este es 1 metro cuadrado y el parche arrecifal tiene 100 metros cuadrados, pues lo vas a extrapolar, claro, ¿no? Y vas a decir, si aquí encontré tantos de tantas especies, en 100 metros pues habrán tantos. Obviamente es algo un poquito más complicado que solo multiplicarlo por 100 y ya. Sí. Hay como una matemática ahí, pero pues básicamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo y me doy cuenta que hay muchos crustáceos, cierto número de algas, cierto número de corales, tal. Y regreso en 1 año. ¿Y qué pasa si veo que a lo mejor aumentó el número de crustáceos y disminuyó el número de algas, ¿no? O llegaron más erizos, que es lo que suele pasar, y disminuyó el número de algas. Bueno, pues algo sucedió.
¿Por qué? Porque algo cambió. Uh-huh. Entonces puedes empezar a ver qué factores más hubieron. A ver, hubo algo atmosférico, a lo mejor hubo un huracán, a lo mejor hubo, yo qué sé, hizo mucho calor, a lo mejor, no sé, hubo un nuevo desarrollo que está tirando como su drenaje al mar. Entonces, lo importante del monitoreo básicamente es poder tener datos o de lo que hacemos nosotros, que le llaman hacer línea base. Nosotros no estamos haciendo una investigación per se, nosotros estamos capturando esos datos. ¿Por qué? Porque si después quieres hacer una investigación, puedes acceder a esta como biblioteca de datos para comparar justamente así de que, oye, pues vi que hubo un aumento en algas. Sí. Pues vamos a ver cuándo empezó. Sí. Y si tú tienes un monitoreo continuo, puedes ver exactamente en qué fecha empieza a aumentar, ¿no? Lo que nosotros proponemos o lo que nosotros estamos haciendo es que hacemos un monitoreo acústico. ¿Por qué? Porque, una vez más, si yo quiero hacer un monitoreo visual, pues ¿qué hago? Voy al ecosistema, me meto y pues de alguna manera lo impacto mientras estoy haciendo mi monitoreo. Lo interesante de este monitoreo acústico no invasivo es que yo agarro y pongo unos tipo este micrófono, agarro y lo pongo en el fondo marino y lo dejo ahí y me voy. Y esto va a seguir grabando. Entonces imagínate que hiciéramos esto aquí en tu casa. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a ver que a lo mejor hay más actividad en la mañana cuando te levantas y haces tu café, ¿no? Y sale tu novia y hay como una interacción. No importa que yo no conozca, podría ser japonés, ¿no? O sea, podría estar en una casa en Japón y están hablando japonés. No importa que yo no sepa qué están diciendo, pero entiendo que ahorita está sucediendo algo. Y si yo tengo como varios días grabados y lo empiezo a analizar, digo, pues fíjate que hay un ciclo que cada 7 días o cada 7 días hay más actividad, ¿no? En estos particulares, pues ¿qué pasa? Que es el domingo. Pues el domingo estás más en tu casa. Sí. Entonces puedes empezar a entender comportamientos. Claro. También ¿qué es lo que graban estos hidrófonos? Pues graban crustáceos, graban peces, puedes escuchar la lluvia, por ejemplo. Wow. Barcos. Entonces, imagínate qué pasa si el sonido que tienes pues, está como equilibrado y de repente pasa un barco que son así como turborruidosos. Puedes ver cuánto tiempo tarda en regresar. O si afecta. Sí. Yo digo que afecta, pero si yo no tengo datos, entonces pues es solo mi creencia. Sí. Que es un poco lo que pasa aquí siempre. O sea, todos te hablan de... O sea, yo que estuve trabajando justo con buzos y con capitanes y pescadores, pues todos te dicen, no, pues es que antes había mucho más. ¿Cuánto más? Claro. O sea... Y por eso, que es algo de las apuestas más interesantes de Heather, dice, hay que estudiar aquí en Cancún, donde hay como un montón de cosas sucediendo, donde está chocando gente con ecosistema, ¿no? Sí. O sea, no te vayas o sea, tenemos, por ejemplo, un equipo en Isla Contoy, que está bueno, donde no hay nadie, donde llegan 200 personas al día y y no hay luz y no hay agua y... Bueno, sí, tienen luz, tienen paneles y todo, pero no hay líneas, pues. Sí, en teoría nadie se hospeda ahí, ¿no? O sea, no viven ahí, ¿no? Entonces, está bueno para tener como ese referente. Pero, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando en la bahía de Cancún? ¿Qué está pasando en Punta Nizuc? ¿Cómo responde el ecosistema a todos los cambios que hay tan rápidos? Esa es como la importancia en general del monitoreo. Tener todo esos datos, porque si no, dependemos de pues, lo que la gente piensa, que es muy subjetivo. Y si a lo mejor lo viste pues, el día que estabas enojado con tu novia, o a lo mejor lo viste el día que estabas súper emocionado, tu percepción pues, puede variar. Cambiar, sí. Exacto. ¿Y cuánto tiempo ya llevan monitoreando? El primer monitoreo se hizo en 2010. Ok. Sí, ya llevamos 12 años. Wow. No ha sido continuo, han sido como por partes. Sí. Obviamente, esto depende mucho de recursos. La tecnología también de los equipos que utilizamos en los últimos 10 años ha cambiado absurdamente. O sea, pasamos de el primero que yo puse con Heather, que justamente cómo entró a esto, pues yo quería estar en el agua. Sí. O sea, tal cual, fue así como de que, güey, es un buceo gratis. Heather, yo ya tenía experiencia en el agua porque ya llevaba un par de años buceando todos los días, y Heather tenía mucha experiencia en cuestión de ciencia, pero no tanto en el agua. Entonces, pues le empecé a ayudar, la conocí por mi primo y le empecé a ayudar para poner los equipos. Y era un equipo que medía como 1 metro de largo y un diámetro como de 20 centímetros. Sí.
Y ahorita los equipos que usamos son 40 centímetros de largo y como 5 centímetros, 10 centímetros de diámetro. No manches. Muchas gracias. De nada. Oye, y entonces, en sí, ¿tú qué es lo que haces, güey? O sea, tú empiezas apoyándolos, pero ahora, ¿cuál es tu función o qué es lo que físicamente haces tú? Yo empiezo hace igual, como en 2014, a ayudarle porque lo interesante de estos equipos también es que tienen una autonomía de meses. O sea, tú lo dejas y te olvidas durante un par de meses y regresas y lo recuperas. Entonces, primero, Heather los ponía cada 6 meses. Entonces, yo cada que estaba, pues le echaba la mano y yo hacía como la parte de talacha, ¿no? Sí. Que es de que desatornilla y quita la piedra y saca el equipo y mete el nuevo, porque les tienes que cambiar batería y te tienes que llevar la SD card. Claro. En 2019, a mí siempre me encantó esto. Después se detuvo por cuestiones de recursos el proyecto y cuando Heather lo quiere reactivar me avisa. Y a mí como que siempre me encantó, me parecía una buena idea. Empezamos como medio a planear cómo sería este regreso y empecé únicamente como logística. Ella me manda los equipos y yo me encargo de ponerlos, sacarlos y mandarle la información. Así empieza y después de estuve con ella una semana en Washington en el 2020, creo. Hace como 2 años ya. ¿Sí? 2 años, julio del 2020. No, 21. Y escuchándola más mis ideas, como que lo que yo hice por esta parte documental que tengo, o sea, como que yo era de que no, pero cuéntame, ¿y de dónde viene esto? Y, o sea, sí, pero yo quiero entender, porque como tú, esto del monitoreo es súper raro. Sí. ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se ocupa? Y si no hacemos investigación, ¿por qué lo estamos haciendo? Y entonces, escuchándola, como lo que yo hice fue bajar todo su gran y brillante cerebro y traducirlo en un programa, o bueno, en un proyecto que contiene 4 programas. Entonces, una parte es el monitoreo, eso es lo que sustenta todo. La segunda parte es el manejo y uso de la información. Ok, tienes esos datos. Bueno, de hecho, ni siquiera, o sea, lo que aprendí es que lo que recibimos son datos. Una vez que los analizas, se convierte en información y después esa información tienes que hacerle un análisis para que sea investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos datos? Entonces hay muchas maneras, o sea, solo almacenarlos y mandarlos y la nomenclatura es un tema. Sí, ya me imagino. Güey. Hago muchos Exceles, güey. Sí. Te lo juro que cuando dices de que no, investigador submarino, la gente se imagina de que, güey, bajo el agua, qué sé yo, un submarino. Y no, güey, sí. Estoy haciendo Exceles la mayor parte del día. Pero bueno, esa es una parte. La otra parte es algo que Heather, además de ser tener así una maestría en biología marina, un doctorado en neurociencia, ella hace música. Ok. Toca cello, toca piano, o sea, música no sé si de conservatorio sería la palabra, sí. Pero bueno, con instrumentos así de grandes ligas. Y compone mucho. Entonces, por eso le interesa como hacer el monitoreo acústico, que no es algo muy extendido todavía, es algo que empieza como en los 70s, 60s y realmente hay poca gente haciéndolo. Se hace mucho para aves, por ejemplo. Ok. Entonces Heather descubre que hay como en el análisis de datos puede usar un poquito como técnicas y de hecho usa softwares para hacer música. Claro. Entonces como que mete un poquito como esta parte de música y la usa para análisis de datos. Entonces es algo como muy de Heather. Tenemos también esta parte, este programa que es de arte. Ella trabajó, por ejemplo, con Jason para hacer una escultura submarina que contiene un hidrófono, que es la que está hundida ahorita en el Musa. Entonces tenemos este interés de seguir dándole dándole como herramientas artísticas a científicos, como dándole datos que en principio serían científicos artistas, sí. Para ver qué pueden hacer con eso. La verdad es el programa que está menos desarrollado porque tiene como tantísimas posibilidades. Claro. Y la última parte, que es la que ya empecé yo a meter, o sea, yo empiezo como solo haciendo logística, pero mientras más lo veo, más, y creo que es un poco lo mío, la comunidad. ¿Cómo llevamos esto? Que está cabrón, que a mí me vuela la cabeza, que yo no sabía, cómo se lo acerco a la gente. ¿Cómo esa gente que vive en Cancún pero que no va al mar, cómo puedes hacer? Porque a mí me pasó cuando daba clases en la Unicaribe que les preguntaba a los morros de ¿cuándo fue la última vez que fuiste al mar? Y de que 6 meses. Sí.
Dude, no lo esperas, así de que 6 meses. Sí. Entonces, ¿cómo esperas que esa persona que está súper desconectada por todas las cuestiones, tanto de movilidad, sociales, de urbanismo? Sí, el acceso a la playa simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo esperas que esa persona se preocupe por cuidar el océano si no se siente identificado con él? Sí. Entonces fue como, ¿cómo podemos acercar el océano a la gente para que idealmente genere un vínculo que se pueda convertir en conservación después de unos cuantos pasos, ¿no? Sí, sí, que de alguna manera nos hagamos conscientes de, o cómo decirlo, ¿no? O sea, que lo hagamos parte de nosotros, ¿no? O sea, como que no nos sintamos ajenos a la naturaleza o al mar por vivir en una pequeña ciudad o como en nuestra propia mente o nuestra propia rutina. Y sí creo que el acceder a la naturaleza, el vivirla de cerca es algo que te hace muy consciente y que te hace sentir pues más responsable de ese, pues sí, de todo eso. Y digo, qué padre ahorita mientras lo estás contando este proyecto, que converge el arte, converge la ciencia, o sea, todo lo que has aprendido de arte, pues al inicio que querías estudiar una ingeniería, ¿sabes? O sea, como que todo, o sea, siempre es padre y creo que eso es algo que me gusta mucho de la fotografía o de dedicarte a cuestiones de marca o sí, ponerte al servicio de marcas que nunca sabes lo que va a llegar, ¿no? Y que siempre, a pesar de que tú puedes hacer lo mismo, fotografía, pues puede ir variando a quién se lo estás ofreciendo, ¿no? Y esa te mantiene como que muy fresco y aprendes, ¿no? O sea, todo esto que has aprendido en los últimos años, pues siento que te da o sea, a pesar de que sigues haciendo lo que hacías o video o fotos, ¿sabes? O sea, esa parte es una vida totalmente distinta, ¿no? Y son cosas totalmente nuevas y algo que a mí me gusta y me gustaría conservar por toda la vida es seguir aprendiendo y aprendiendo. Creo que es algo que te mantiene muy, muy activo y muy joven en la cabeza, ¿no? O sea, estar aprendiendo y aprendiendo y qué chido que tengas la oportunidad de aprender de algo, pues que muy poca gente, ¿sabes? O sea, es algo tan especial o tan distinto y tan revolucionario, no sé cómo decirlo, que no es como que entres a YouTube y digas, enséñame todo sobre esto, ¿no? Sino que es en la práctica, en estar poniendo los micrófonos, o sea, cosas que nunca hubieras aprendido si no hubieras estado tan involucrado. Y ahorita que fuiste a Washington, ¿tú qué hiciste ahí o a qué fuiste? Pues en Washington mucho fue con Heather, pues obviamente tenemos, o sea, conforme ha ido creciendo el proyecto, ayuda mucho la parte virtual, pero nos dimos cuenta que si nos damos un encerrón de una semana así chambeando, avanzamos muchísimo. Claro. Entonces, por un lado, afinar muchas cosas. Parte de las nuevas cosas que hemos hecho es que yo armé justamente con estas ganas de transmitirle a la gente lo que yo estaba aprendiendo, porque como dices, estar en un entorno donde yo me llegué a sentir que era de los mejores como haciendo lo que hacíamos en The Stills. En Cancún, ojo, en Cancún. Sí. O sea, la verdad, también porque no había mucha gente haciéndolo. Sí. No, hay que decirlo. Pero la verdad yo decía de que, güey, de contenido, creo que The Stills somos de los mejores. Y entonces sientes que, como dices, ya estás aquí, no hay tanto que aprender, lo cual es tonto, pero pues es fácil como quedarte ahí. Entonces, verte en un entorno donde otra vez como lo que sería investigación, donde no sabes nada, siento que como dices te mantiene como muy fresco y te permite ser una mejor persona porque estás abierto a escuchar, estás dispuesto a aprender. Entonces, yo buscando maneras de pasarle eso a la gente y dándome cuenta que un cuello de botella que teníamos es, yo puedo seguir capturando un montón de información, pero si no hay nadie que la analice, sí. Entonces es mejor tomarla ahorita porque después no puedes regresar a hacer ese monitoreo, pero eventualmente pues nos vamos a quedar parados. Entonces armé un grupo de ciencia ciudadana, que es como este gran concepto al que yo realmente tengo poco tiempo, ¿no? Un par de años escuchándolo y interesándome, donde gente común ayuda a hacer ciencia. Entonces, estamos enseñándole es un programa piloto, llevamos ahorita un mes y medio y les estamos enseñando, dándoles como las bases de bioacústica, de sonido
y la idea es que ellos sean los que empiecen a analizar datos. Qué chido. Y hay de todo, o sea, hay gente que está estudiando biología marina, que tiene sentido, hay un vato que es buzo, que también parece que tiene sentido, y hay una morra que vive en París, sí. Y está a la 1 de la mañana tomando, por cierto, Romina, muchas gracias por creer en nosotros, está a la 1 de la mañana tomando esto porque ella parte de su vida crece en Cancún y sentía que necesitaba como reconectar con el mar. Sí. Entonces, eso, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero... Sí, no veo una pregunta, pero no, sí, está chido. Y, o sea, para analizarlo o para tú cuando escuchas esto, o sea, que lo escuchas en unos audífonos normales, necesitas algo muy heavy, monitores super pros o como, o la manera en la que graban la puedes escuchar de manera sencilla o cómo funciona. No, es un formato WAV, así la puedes escuchar en cualquier reproductor. De hecho, aunque se escucha mejor en audífonos, es ideal no tenerlos porque lo que pasa es que los sonidos del mar varían mucho, los decibeles. Entonces, si los tienes como muy fuerte para escuchar como esta parte que no suena mucho, de repente hay unos golpes ahí como interesantes. Y no, nosotros parte de nuestro programa queremos empujar de que subamos cosas a YouTube y la gente en el YouTube le ponga como en los comentarios el timestamp de lo que escucha. Entonces, ¿qué pasa? Ese es como un primer filtro. Claro. O sea, solo necesitas decir como, esta madre está rara, ¿qué es? Y marcar. Bueno, obviamente a este grupo en particular les vamos a enseñar a usar también un par de softwares especializados, pero fáciles como Audacity. Sí. Hay uno que se llama Raven Pro o Raven Lite, que es la versión gratis. Que lo desarrolla la Universidad de Cornell y lo usan sobre todo por estudio de pájaros. ¿Pero qué te permite? Abres tu archivo, que a lo mejor dura 30 segundos. Sí. Entonces te lo pone aquí. Tú puedes elegir ponerlo como en diferentes maneras visuales. Entonces, en vez de escuchar los 30 segundos, tú ves y en tu espectrograma tú ves dónde están los cambios y escuchas esos. Puedes marcar, ¿no? Puedes hacer anotaciones dentro del espectrograma. Sí. Entonces... Pero sí que parte de lo importante que tienen que aprender es escuchar, que para gente como tú y como yo, que venimos de la parte visual, se volvió un entrenamiento súper interesante. Claro. Porque yo por lo menos me di cuenta de lo poco que le ponía atención al oído. Y en general el humano es como muy visual. Sí. Entonces, el escucha activo, el escucha consciente, se vuelve algo que yo además creo, porque hace unos años empecé a meditar y me cambió la vida. Qué chido. Creo que es algo que si se lo podemos dejar a la gente, ojo, aprende a escuchar. Y si además practicas escuchando el arrecife, tenemos un amigo que, bueno, es un primo, que es un doctor en psicología y estamos ya empezando a buscar como ciertos indicadores para ver si la gente antes y después del curso, cómo afecta eso su bienestar. Qué cabrón, güey. Exacto, güey. Sí. Exacto. Pero ¿dónde me encuentro yo? Y yo estoy como en medio de todo esto, pues jalando a gente como, o sea, creo que eso es como mi gran talento, ¿no? El poder armar un buen equipo. Sí. Y sí, o sea, la idea es esa. Nosotros, uno de los programas que tenemos se llama el Challenge de 30 días, donde cada día tú escuchas 2 minutos, aprendes ciertas técnicas de escucha activo y te ponemos sonidos del arrecife y aprendes un poco del arrecife mesoamericano y etc. ¿Qué es lo que está escondido detrás de todo esto? Que estás sentando a la gente a callarse y escuchar. Claro. ¿Qué es la hipótesis? Pues que si haces esto durante 30 días, tu bienestar va a mejorar, tu relación con la gente cercana va a mejorar, una serie de cosas. Y eso todavía no lo podemos medir, pero eso eventualmente podemos hacer un estudio, una investigación y empezar a medirlo y darnos cuenta si efectivamente... ¡Pum! Escuchar el mar te hace tener una vida mejor, güey. Claro, sí. Sí, seguramente. Digo, cada vez hay más estudios que demuestran que el simple hecho de estar cerca del agua cambia toda como que la química del cuerpo y todo este tema, ¿no? O sea, está más que, aunque suene bien tonto, pero todo este tema de estar en contacto con el suelo, ¿no? O sea, que es como, caminar descalzo 5 minutos en el pasto y que suena como algo súper, no sé cómo decirlo, pero pues sí, súper absurdo, o sea, como súper de gente de ciudad, ¿no? Así que, güey, ¿sabías que si te quitas los zapatos y caminas en el pasto, tu salud mejora? Pero es la neta, ¿no? O sea, también alguna vez escuché que la posición de flor de loto en la que estás sentado es como una manera de estar sentado en la que más
parte de tu cuerpo está tocando el piso, ¿no? O sea, como que ocupas mucho espacio en el piso y es de alguna manera para estar en contacto lo más posible con la tierra, ¿no? Y sí, digo, y seguramente conforme va avanzando la tecnología, ahorita todo el tema de inteligencia artificial, o sea, todos los datos que ustedes están recabando, o sea, toda esta información que están teniendo, eventualmente se va a poder analizar de manera mucho más sencilla a través de nuevas tecnologías y todo, y que justo eso, ¿no? O sea, hacer algo como, pues muy conscientes y muy, o sea, en una actividad, una tarea muy noble o muy padre de estar tomando todos estos datos que eventualmente servirán de algo, ¿no? Pero como bien dices, al principio era como hagámoslo porque creemos en esto y ahora es tanto el potencial que hay más ideas que tiempo para hacerlas, ¿no? O sea, que poco a poco irán surgiendo y qué padre que puedan hacer todo un círculo, pues virtuoso, que hasta el que escuche, pues vaya a ser como una meditación, ¿no? Como un estar presente en el aquí y el ahora simplemente por concentrarte, ¿no? O sea, qué interesante en qué punto está la humanidad que eso sea como tan relevante, porque sí es muy relevante el hecho de estar 2 minutos concentrados en algo, ¿no? O sea, hace poco lo estaba pensando. Ayer estaba comiendo con mi mamá y me estaba contando, está estudiando un doctorado, no un doctorado, un diplomado, y bueno, que pidió un libro porque lo tiene que leer y tal, y yo estaba pensando, ¿hace cuánto que no leo un libro así bien? Y la dificultad que ha sido para mí el concentrarme a leer un libro, ¿no? O sea, le pregunté, ¿en cuánto tiempo crees que vas a leer el libro? No, pues 2, 3 días, dependiendo de cómo esté, ¿no? Y decir, wow, o sea, como que dentro de mí pensando cómo es su cerebro y cómo es el mío, ¿no? Que se puede sentar a leer y ya, ¿no? O sea, no está pensando en nada más que en eso, ¿no? Y cómo hemos o estamos perdiendo esa capacidad y qué interesante evitar que eso suceda, ¿no? O sea, como que recuperar nuestra capacidad de concentración creo que es algo súper chido y qué chido que a través de escuchar el mar sea un súper ultra plus de esa actividad, ¿no? Está súper chido. No sé, güey, ¿qué más estás haciendo? Ya me voló la cabeza todo lo que hemos platicado. Eso está, sí, digo, solo como para hacer un paréntesis, también está como muy cabrón que en México todavía si a la gente le dices de que meditar es como, nah, ¿qué es eso? También la idea era como un poco hacerlo, pero si le dices, es para hacer investigación, es como, ay, no mames, porque la ciencia, sí. Sí. Entonces es un poquito ahí algo que tenemos escondido. ¿Qué más? Pues te cuento un poquito de... Es como difícil porque para mí explicar Ocean World of Sound me tomó realmente, te lo juro, como 1 año y cacho poder encontrar la narrativa correcta para explicarlo y que la gente lo entienda. También porque yo no lo terminaba de entender, no terminaba de entender los alcances y tenía un poco que desarrollarlo. Pues esta otra cosa que estuve haciendo allá es parte de una conferencia y taller de Ocean Memory Project. Uh-huh. Ocean Memory Project empieza como en una conferencia del National Academy of Science gringo, donde estaban hablando del océano profundo. Entonces es un programa que sacó el National Academy of Science bastante experimental, donde el National Academy of Science normalmente es como ciencias y medicina y ingeniería, creo. Uh-huh. Pero salió como un programa donde querían traer también como artistas. Entonces hacen una serie de conferencias y durante 15 años, cada año había una conferencia con un tema distinto. Una de las últimas fue el océano profundo y ahí invitan a Heather, que es la doctora con la que yo chambeo, que es por la que entré. Y no sé bien cómo, la idea es que de la gente que asiste a la conferencia armen proyectos y ya tienen cierto financiamiento, ¿no? Tú puedes acceder a ese financiamiento armando un proyecto que tenga que ver con, pues, obviamente, lo que se vio, ¿no? Sí. Entonces, ellos plantean esta pregunta de qué es la memoria del océano y ganan una beca y la beca se trataba de juntar gente para discutir qué podía hacer. Y lo que hacen es como replicar un poco este modelo. Invitan conferencias, ¿no?
como ponentes. Invitan ponentes y después de cada ponencia se genera discusión por grupos y después al finalizar este taller congreso pueden realizar proyectos y también tienen acceso a un fondo. Entonces yo el año pasado entro, afortunadamente para mí, porque era la pandemia, fue virtual. Sí. Entonces, gracias a Heather me invitan y estoy como en estas conferencias donde me acuerdo, las que más me vuelan la cabeza son las de microbiólogos que hablan así de pues, toda la vida microscópica en los océanos, ¿no? Pero después de esto viene una chava que hacía danza, una señora mayor ya, que en Zoom nos puso a todos a pararnos y a imitar el movimiento de las algas y dice que puedes de alguna manera tapear en tu memoria genética a través del movimiento. Y después de esto vienen unos güeyes de Barcelona que usan como ciertos parámetros de los corales para generar arrecifes artificiales virtuales que te sirven para hacer como ellos hacían como... Lo usaban como arte, ¿no? Pero agarraban como parámetros de los arrecifes naturales y los replicaban para crear sus propios corales y hacer como instalaciones artísticas. Sí. Y después, entonces ya sabes, y habla una morra así, Jody, que es una oceanóloga que tiene hasta 78 años y que desde los 80 viaja en submarino y que descubrió que en el fondo del océano hay otro océano que es antiguo. O sea, que hace millones de años estaba en la superficie y por cuestiones de presión y de densidad se quedó atrapado allá abajo. Wow. Entonces se encuentran que hay microorganismos de la prehistoria. Sí. Siento que nuestro día a día, juntándonos con gente que hace diseño, foto, pues todo está como muy dado, pero llego ahí, me empiezo a dar cuenta de que no mames, no sé nada, cuántas cosas nuevas y todos así como super nerds del océano, que son los que me encantan. Sí. Empiezan a hablar mucho del océano profundo y yo ahí me encuentro y digo como, ¿qué chingados hago? O sea, ¿qué tengo yo para ofrecer aquí? Sí. Ya sabes, así como me encanta, o sea, soy parte de esto, estoy feliz, pero ¿qué tengo yo que ofrecer? Y lo interesante es que terminando las ponencias hacían como breakout rooms donde metían a 4 personas, hacía aleatorio, y te veías en un mini Zoom, ¿no? Dentro del Zoom con 4 personas y no, sin premisa, sin moderadores como hablen de lo que sea. Entonces, pues cada quien va hablando un poco y me empiezo a poner como... Se me hace súper interesante ver en qué se fija un biólogo marino, en qué se fija un artista, de qué empieza a hablar cada quien. Y me di cuenta que lo único que tenía yo que hablar era como de mi experiencia abajo del agua. Claro. O sea, no sé mucho, pero sí he pasado muchas horas abajo del agua. Y afortunadamente ese congreso, el tema era percepción y sentidos. Entonces yo empiezo a hablar de cómo son diferentes la percepción y los sentidos bajo el agua. Engatuso no sé cómo a todo el grupo. Y cuando termina armamos un proyecto para traer a artistas a Puerto Morelos a aprender a bucear. Wow. Entonces en junio del año pasado, obviamente la producción la hizo The Steels, ¿no? Con mi equipo de The Steels hicimos la producción. Con el equipo de Ocean World of Sound también ayudaron a la producción. Y vinieron 5 artistas, pero fue como, ok, si lo que a mí me interesa es la comunidad, a mí no me interesa que vengan 5 gringos, por muy cabrones que estén, a bucear y se vayan y se lleven todos ellos. Vamos a así de que, ¿qué tal? Que los juntamos con 5 personas similares, pero de México. Sí. Entonces, como habían muchos artistas, intenté buscar como más del lado de ciencia. Entonces vino mi primito Manolo, que ahorita mi primito, te digo, tiene un doctorado en psicología y hizo su tesis doctoral de mindfulness. Sí. Vino una artista, Paula Delfín, una muralista mexicana así súper dura. Invité a Cintia Deza, que es la directora de Ciudadanos por la Transparencia, aquí, que es una AC que está peleando con cuestiones de corrupción, ¿no? A nivel estatal y nacional. Invitamos a Mari Carmen García, que es la directora del Parque Marino Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, que nos dio una charla. Ella fue la que, o sea, qué cabrón que la directora del parque es la que nos contó cómo funciona el parque.
¿Quién más estuvo por ahí? Estuvo Héctor Alafita, que es biólogo, y como que el vato como biólogo dijo, esto no me va a llevar a ningún lado, tomó una maestría en Derecho Ambiental, entonces ataca mucho de ese lado, ha trabajado con gente como Mayacobá, ¿no? Sí. Tiene muchos casos de éxito porque es eso, no todo está terrible con lo que estamos haciendo aquí, hay ciertos casos de éxito interesantes. Entonces viene Héctor, y nada, nos armamos 3 días de donde en la mañana... Dani Fuentes es otra amiga que nos apoya en The Steels. Entonces en la mañana, 6 de la mañana, yoga. Después ejercicio de mindfulness de Juan Manuel. Y después nos vamos al mar. Buceamos. Había 3 premisas. O la premisa era hacer tres acciones. Respirar, escuchar y caminar. Entonces, en la mañana lo que hacíamos era eso, ¿no? En los ejercicios de yoga era como un poco para activarnos, conectarnos. En el mindfulness te ponían a respirar, te ponían a caminar. Y después, cuando ibas abajo del agua, volvías a respirar, escuchar y caminar. Y salíamos y pues imagínate la discusión, güey. Así de que no mames, pues yo sentí esto, yo vi esto, yo me conecté con un animal. Y pues eso, te está hablando un cuate que es franco-gringo, que vive en Nueva York, artista de 60 años, y después te habla un psicólogo que vive en el DF, que tiene 30 años, y después te habla una morra que pinta, que vive en Filadelfia. O sea, ya sabes, entonces, y a mí lo que más me llama la atención es cómo va creciendo el conocimiento, cómo va creciendo la conversación cuando nadie quiere imponer su punto de vista. Claro. Sino que solo lo quieren compartir. Güey, pues fue un éxito, obviamente eso. Terminamos el taller y la semana pasada fue la conferencia taller o sea, eso fue como con la beca que nos ganamos. Sí. Y ahorita fue como la nueva, que fue de Ocean Memory Project, pero estábamos estudiando la memoria del océano a través de la pérdida de la memoria. Ok. Güey, digo, qué interesante. Y ahorita que lo estabas diciendo, o sea, cómo de alguna manera, digo, no sé si ya lo traías desde siempre o de alguna manera lo cultivaste cuando estuviste en Europa, pero, o sea, a pesar de vivir en Cancún, una ciudad muy pequeña, has logrado estar rodeado de estímulos infinitos. O sea, ahorita que lo estás diciendo y gente de Nueva York y esto y lo otro, o sea, realmente estás disfrutando o aprovechando más bien las bondades del internet, de la globalización, de la conectividad que existe actualmente. Y sabes, estás aquí y allá y aprendiendo, y los estímulos que tienes o la capacidad de absorber información y de aprender y todo, o sea, está súper chido porque, o sea, cuando contabas toda la parte de Europa era como 1,000,000 de cosas estaban sucediendo, pero de alguna forma has logrado que ese 1,000,000 de cosas estén sucediendo aquí. Y además, como tenemos el privilegio de estar en el mar, o sea, enfrente del mar, pues además conectado con el mar. No es solo que estás conectado con gente de Nueva York y hablan de, no sé, de la montaña, que puta, pues tendrías que ir a la montaña cada vez que quieras, ¿no? Pero aquí lo tienes al lado, tienes la experiencia de que ya habías buceado, o sea, como que todo se está conectando súper chido. Para eso que te encanta, que es estar en el agua, eso que te encanta, que es el arte, eso que te encanta, que es conocer gente, eso que te encanta de viajar. O sea, como que siento que debe ser un momento muy chido para ti donde todo eso está, la comunidad, o sea, estás haciendo lo que más te gusta en todos los sentidos y estás en Cancún, ¿no? O sea, no estás en Tokio, ya sabes, o sea, no, es una ciudad pequeña y lo estás logrando hacer aquí y conectado a todos lados, ¿no? Sí, muchas gracias. Se siente bonito, güey. Es un momento bonito, la verdad. Qué chido, güey. La neta me da mucho gusto. ¿Y qué algo más que estés haciendo? ¿Algo más que quieras comentar? Digo, ahorita estás parte aquí, parte en Baja, ¿no? ¿O cómo estás? Sí, en 2021 también decidimos abrir pues ya la verdad es que la Baja siempre estuvo, ¿no?, en la parte de atrás de nuestra cabeza en The Steels. Y en 2021, después de estar durante toda la pandemia hablando con el que ahora es nuestro socio, César, de las posibilidades, de cómo podría funcionar y todo eso,
primero pensamos como vamos a viajar como por proyecto, ya sabes, como vamos a ser precavidos y cuando hay un proyecto viajamos a Los Cabos y después de que tengamos como una cartera de clientes nos establecemos. Pero la neta es que en 2021 fuimos Gino y yo a Los Cabos y güey, nos voló la cabeza. O sea, de pronto fue como, ¿qué es esto? O sea, es como mar, pero es desierto, pero es montaña, pero la vibra, pero está tranquilo, pero al final tienes todo. Y Gino y yo dijimos, no, vámonos ya. Sí. Entonces, 3 meses después nos fuimos, compramos una camioneta y conseguimos una casa. Y decidimos abrir The Steels Los Cabos. Qué chingón. Entonces, ahorita, digo, además de que ya tenemos la facilidad de que pues trabajar nacional, internacionalmente, o sea, en muchos casos, pero sí ya pues tienen una base pues sí, una base de la empresa y de clientes en Los Cabos y una base y una pues cartera de clientes acá en Cancún, ¿no? O sea, como claro, que se dividen entre los dos. Sí, al principio la idea era como, yo lo que quería era estar más allá. Sí. Y Gino también un poco, y dijimos, bueno, volamos a Cancún una vez cada 2 meses, pero la neta es que, pues de entrada yo estoy trabajando con el arrecife de acá, entonces sí, no había mucho que hacer. Ahora tengo novia, un saludo mi amor, Andrea, te amo. Y pues para mí tenía como más sentido quedarme acá. Sí. Entonces sí voy a Los Cabos, de hecho en junio voy a pasar ahí un ratito con Andrea también. Y por chamba, pues viajo si hace falta. Pero la neta es que ahorita Gino es el que está ahora sí que cuidando el fuerte allá. Sí. Es el que se está encargando. Y siento que es algo que nosotros... O sea, son esas cosas que cuando le hicimos todo el mundo nos decía como que era bien absurdo. Sí. No, o sea, de que, güey, pero ¿cómo te vas si todavía no tienes clientes? Pero vamos otra vez a eso. Cuando tú sientes qué es lo que tienes que hacer... Y siempre en The Steels lo hemos dicho, o sea... Nuestro quote más famoso es: hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, no porque sabemos por qué. Sí. Bueno, es una traducción medio mala. Es una gran canción de Against Me, pero pues sí, o sea, como que solo nos fuimos y mucho tiempo no teníamos clientes y estábamos pagando una renta muy cara allá solamente para hacer home office, ya sabes. Sí. Pero nos dimos cuenta que esto nos dio como mucho espacio. Sí. Entonces veníamos a Cancún, nos atascábamos de chamba durante 1.5 meses y luego nos íbamos a Los Cabos y estabas 1 mes así de que editando, viendo el amanecer en la mañana en la playa y después regresábamos, editábamos, te duermes, Ojo, una vez más somos muy privilegiados, me queda claro, pero también trabajamos para tener eso. Trabajamos literal de que amanecía hasta que atardecía. Sí. Cuando atardece, nos íbamos a ver el atardecer a algún lado. Nos compramos una troquita 4x4, muy importante, muy barata, baja, sí. Pero empezamos a... Igual nos habíamos estancado un poco en cuanto a nuestro estilo. Sí. Y ahí, que ya ahorita Gino es el que define la línea visual de The Steels desde hace unos años. Yo estoy como clavado en todo esto que te conté. No me puedo poner a pensar en qué... O sea, es como, Gino, ¿cómo hago la foto así? Perfecto, ¿no? Un poco lo que ven ahora es Gino... Empezamos a volar mucho más otra vez el dron. Empezamos Está de huevos eso. ¿No? Ajá. O sea, como que madre. Necesitamos como creativos y creo como personas esos espacios que te permiten que muchas cosas que viviste se asienten, que te permiten que muchos conceptos se desarrollen. Necesitamos como experimentar. Entonces, ya aquí en Cancún era chamba. O sea, yo... Ya agarrar una cámara era como, güey, toda la semana tomo fotos. Sí. Pues el fin de semana que salgo con mi perro, pues quiero estar ahí o que voy, sí. ¿No? Y supongo que a ti te pasa de que el fotógrafo de la familia, vas a un cumpleaños y quieren que tomes fotos, vas a un evento y tus amigos quieren que tomes fotos. Entonces, como, güey, no quiero estar documentando 24/7. Estando allá, se vuelve otra vez con un paisaje diferente. O sea, tienes una modelo muy bonita que es la Baja. Otra vez tomar fotos empieza a volver como algo por gusto. Totalmente estimulante, ¿no? Claro. O sea, sí, a mí me ha pasado las veces que voy a la Baja, o sea, a pesar de que es el mar, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es otra vibra totalmente, es otro color, ¿no? El atardecer se ve diferente, o sea, no quiero decir que uno es mejor que el otro, simplemente todo es distinto y eso es lo divertido cuando viajas, ¿no? Que todo es distinto, entonces todo te llama la atención, eso está muy chido. Oye, pues creo que hemos tocado muy buenos temas.
aprendí un chingo. La neta, te agradezco tu tiempo y ha estado muy divertido. No sé si quieras agregar algo más, algo que nos haya faltado. No, pues, o sea, seguro mucho, pero... mensaje no, pues muchas gracias, güey. O sea, la verdad es que he estado casi siempre del otro lado. Se siente bien chingón tener como un espacio para hablar y sobre todo tener a alguien, una vez más regresando a escuchar, que esté del otro lado y que realmente te esté escuchando. Sí. Entonces, qué chingón. Me gusta mucho que de alguna manera empiezan a ver como varios personajes, ¿no? En la historia de Cancún moderno, ¿no? Sí. Creativos, y que tú tengas como te des ese tiempo de agarrarlos, sentarlos y escuchar su historia. Se me hace bien chingón. Sí, la neta es que, digo, yo soy el que más aprendo. Ojalá que a alguien más le sirva. Disfruto mucho que la gente cuente su historia. Nuevamente, quizá estamos documentando algo que eventualmente sabremos para qué lo hicimos, pero no sé, ayer o hoy que estaba pensando en grabar era como, güey, qué chido. O sea, estaba muy pompeado de decir, güey, quiero aprender, quiero conocer, quiero platicar. Y la neta es que no estudié comunicación, no sé cómo hacerlo, solamente es una plática que yo disfruto y si a alguien le sirve, digo que mejor, pero sí nace mucho desde la curiosidad y desde el conectar con la persona, y para mí eso es lo más importante. Entonces igual te agradezco mucho, Ray, tu tiempo. Esto es el episodio número 31 de Día Libre. Bueno, consideren suscribirse, estaría muy chido. Y pues bueno, que sigan los buceos, que siga el arte y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like. Chau, chau.